Capítulo 1. El sol del atardecer se derramaba sobre el vasto mar de bosques, las nubes teñidas de rojo como olas ondulantes. El cielo estaba limpio como un lago tranquilo, con una delgada columna de humo de cocina elevándose solitaria. Bajo el humo había un asentamiento rudimentario, con chozas dispersas construidas de ramas y hierba larga. Varias docenas de miembros de la tribu, vestidos solo con faldas de piel, se habían reunido alrededor del fogón central. Encendían fuegos para cocinar, charlaban y reían juguetonamente. El aire pronto se llenó del aroma de maíz, vegetales silvestres y carne de animales desconocidos. Chulote, de 12 años, estaba parado en las profundidades del bosque. El muchacho miraba con cierta confusión hacia el asentamiento distante. Tenía facciones delicadas, cabello negro, ojos negros, piel amarilla y un rostro pequeño y limpio. En su cabeza llevaba un sombrero puntiagudo cónico, y estaba envuelto en un chaleco verde oscuro que cubría todo su cuerpo. Alrededor de su pequeño vientre tenía atado un taparrabos marrón, cuyos extremos colgaban cubriendo exactamente sus partes íntimas, y en sus pies llevaba zapatos de piel de venado. En su mano derecha sostenía una daga de obsidiana del largo de una regla, y en su izquierda tenía atado un pequeño escudo. Aunque se llamara pequeño escudo, era suficiente para cubrir su pequeño cuerpo. Lo más llamativo era un collar especial de obsidiana que colgaba desde su cuello hasta su pecho, símbolo de una posición importante. Chulote miró al frente, donde un grupo de guerreros feroces y fuertes era vagamente visible entre las sombras de los árboles. Los guerreros vestían armaduras de cuero verde que delineaban sus líneas musculosas. Los puños y dobladillos de los pantalones estaban teñidos de rojo, llevaban los mismos taparrabos y sombreros de piel puntiagudos. La mayoría iba descalza, con una cuerda atada a la cintura, en la mano izquierda un escudo de madera cubierto de piel de medio metro, con patrones terroríficos grabados. En la mano derecha sostenían garrotes de madera con obsidiana de más de 1 metro de largo, con las puntas afiladas ya removidas. En este momento, los guerreros se mantenían agachados en silencio, como bestias salvajes en la selva, con luces peligrosas y excitadas brillando en sus ojos. Quizás sintiendo la mirada de Chulote, 2 guerreros se levantaron y se acercaron silenciosamente. El guerrero líder tenía 30 o 40 años, con una constitución excepcionalmente fuerte. Su rostro estaba pintado con rayas rojas y verdes, llevaba un feroz casco con cabeza de jaguar, plumas brillantes colgando desde la parte trasera del casco, cayendo sobre su armadura de cuero amarillo con patrones manchados, como una bestia feroz que camina erguida. Este era un élite del imperio, el líder de un escuadrón de 20 hombres, un guerrero noble jaguar. El guerrero jaguar se acercó a Chulote. Chulote, pronto atacaremos. Esta es tu primera vez en combate, así que no necesitas seguirnos en la carga. Quédate en el perímetro. Si ves algún salvaje escapando, díselo a Teles. Si ves un oponente adecuado también puedes enfrentarlo, usa bien tu escudo y tu cuchillo. Recuerda que no necesitas capturar prisioneros, no te contengas. Después de hablar, se volvió hacia el joven guerrero a su lado y le ordenó: Teles, mantente cerca de Chulote, no dejes que enfrente oponentes equivocados. Si puede manejarlo, no interfieras. Primera vez, deja que pruebe la sangre. Te traeré 2 prisioneros. Finalmente, el guerrero jaguar asintió hacia Chulote. Sonrió mostrando dientes que brillaban fríamente, y se alejó nuevamente en silencio. El joven guerrero tenía alrededor de 20 años, se agachó junto a Chulote con cierta frustración. Chulote, me mantendré a tu lado todo el tiempo. En un momento puedes buscar un pequeño salvaje solitario o un salvaje viejo. Teles, ¿por qué tenemos que atacar a estos miembros de la tribu? No nos han hecho daño. Los ojos de Chulote mostraban confusión, los recuerdos del pasado seguían resonando en su mente, aunque comenzaran a difuminarse, los valores de cientos de años después seguían tercamente superviviendo en su corazón, en esta cruel era de la selva. ¿Por qué? Teles se rascó la cabeza, porque el nuevo Tlatoani acaba de ascender al trono, necesitamos más sacrificios para la ceremonia de coronación. Entonces, ¿por qué consumir tantas vidas en ceremonias de sacrificio? ¿Porque es lo que agrada a los dioses? Justo entonces, se escuchó el grito agudo de un águila, seguido por docenas de figuras saliendo de la espesura. Los guerreros emitieron gritos terroríficos desde sus bocas, rodeando el asentamiento desde todas las direcciones. Un jaguar corrió al frente, las rayas en su piel de jaguar saltando moteadas, el pesado garrote de obsidiana como un rayo danzante. Con un golpe ligero, noqueó a un joven salvaje.
Luego con un revés, golpeó la cintura y abdomen de otro, quien inmediatamente cayó al suelo rogando de dolor. Los otros guerreros también continuaron obteniendo resultados, aunque el número de miembros de la tribu era 4 o 5 veces mayor que el de los guerreros, la batalla era completamente desigual. Las lanzas cortas que los guerreros tribales levantaron apresuradamente fueron ágilmente evitadas por los guerreros, deslizándose sobre sus armaduras de cuero dejando marcas superficiales, pero los contraataques con garrotes eran fuertes y poderosos, derribando con un solo golpe. Algunos cazadores tribales también comenzaron a resistir, usando arcos de caza rudimentarios para disparar flechas cortas caseras, clavándolas en las armaduras de cuero de algunos guerreros. Esta fue la última resistencia efectiva, los cazadores pronto fueron derribados prioritariamente por los guerreros que se sintieron atraídos hacia ellos. La batalla siguiente se convirtió en una persecución y captura completamente desigual, los miembros de la tribu huyendo en todas las direcciones, los guerreros persiguiendo o sacando cuerdas para atar a los prisioneros satisfactorios. Un guerrero comenzó a lanzar fuego del fogón hacia las chozas, pronto las llamas y los gritos llenaron el crepúsculo. Vamos nosotros también. Tele surgió desde atrás. Chulote miraba fijamente las llamas de la tribu, figuras humanas parpadeando ante sus ojos, gritos y risas pareciendo lejanos y cercanos a la vez. En ese momento, una figura delgada apareció repentinamente desde el frente, el sonido de sus pasos acompañado de respiración agitada, corriendo directamente hacia Chulote. Cuidado. Llegó un grito urgente desde atrás. La figura del frente obviamente también descubrió a Chulote, la lanza de madera afilada en su mano apuntando directamente al pequeño enemigo. Los ojos de Chulote se nublaron por un momento, su mano izquierda instintivamente levantó el escudo, la lanza de madera resbaló hacia un lado rozando el cuero grueso. Los movimientos de 2 años de entrenamiento forzado ya estaban grabados en sus músculos, como nubes y agua fluyendo. Chulote luego dio un paso adelante, su mano derecha siguió inmediatamente empujando hacia adelante, la daga se hundió profundamente en un objeto suave, líquido húmedo pronto calentó su pequeña palma. La figura del frente inmediatamente se detuvo, la lanza de madera golpeó débilmente el escudo otra vez, luego una vez más, la fuerza rápidamente disminuyendo. Solo entonces Chulote vio claramente a la persona frente a él, un joven desaliñado y sucio. Tenía una constitución extremadamente delgada, obviamente con desnutrición a largo plazo. No más de 15 o 16 años, un par de ojos llenos de odio mirándolo fijamente. Pronto, las pupilas de ese joven gradualmente se dispersaron, su cuerpo se ablandó deslizándose de la daga, cayendo sin fuerza frente a Chulote. Sus ojos sin brillo seguían mirando a Chulote. Chulote se sintió como si hubiera sido golpeado por algo. Retrocedió tambaleándose un paso, la daga se deslizó de su mano derecha al suelo, sus rodillas repentinamente se debilitaron. En ese momento, unas grandes manos se extendieron desde atrás, sosteniéndolo firmemente por los hombros. Bien hecho. Dijo Teles, levantar el escudo y apuñalar fue muy hábil, se ve que el comandante y el capitán te entrenaron bien. No fue a propósito, murmuró Chulote. Esta era la primera vez en su vida pasada y presente que mataba a alguien. ¿Qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué qué? La batalla es la mayor gloria, la mayor alegría. Por supuesto, el sacrificio también. Cuando capturemos algunos sacrificios más, podremos esperar la ceremonia de coronación de este año, realmente emocionante. Teles sonrió con una expresión pura, sus ojos irradiando luz de alegría. Esto no está bien, esto no está bien. Chulote, ¿qué estás diciendo? Habla más fuerte, no puedo oírte claramente. Teles se rascó la cabeza. Olvídalo, estar un poco mareado la primera vez es normal. Yo también estuve así la primera vez, aunque tú eres un poco más joven. Oh, el capitán parece haber terminado allá, vamos rápido. Teles recogió la daga, la metió en la cintura de Chulote. Luego medio arrastró al muchacho hacia el jaguar. Atrás, el cadáver de un joven yacía inclinado en el pasto, sus ojos sin vida mirando al cielo. El crepúsculo gradualmente se alejó, la oscuridad pronto lo devoró, en estos salvajes y feroces bosques montañosos de América. Capítulo 2. Ustedes, grupo de pavos estúpidos, pueden lastimarse atacando un asentamiento tan pequeño. Frente a Chulote, el jaguar Olosh saltaba furioso, rugiendo a varios guerreros que habían sido heridos por lanzas y flechas cortas. Dense prisa y traten sus heridas, frótense jugo de yuca y aplíquense hojas de árbol de tinta.
Si el dios de la muerte Xulote los elige, púdranse en la selva de regreso. Los guerreros al escuchar esto sacaron los pequeños paquetes de tela de agave que habían preparado, tomando estas medicinas naturales para tratarse mutuamente las heridas. Como una sociedad militar clásica que había luchado durante décadas, las ciudades-estado aztecas ya tenían un conjunto de métodos efectivos para tratar las heridas. La yuca y el árbol de tinta eran dos plantas efectivamente antibacterianas. ¿Y tú, para qué atas a estos viejos y niños? Vas a cargarlos a cuestas por más de 10 días en la selva. Suéltalos, viejos, niños, mujeres débiles, suéltalos todos, así la próxima vez en el gran sacrificio aún podremos venir a capturar gente. Capitán Olosh, aquí hay un cazador con una pierna herida. HMM. Olosh miró al cazador tribal en el suelo. Xulote finalmente recuperó algo de atención, mirando hacia ese cazador. El cazador tenía alrededor de 30 años, con un rostro curtido por la intemperie. Tenía los ojos ligeramente bajos, su pierna izquierda retorcida en una posición anormal, junto a su pierna derecha estaban esparcidas lanzas largas y un arco simple, su cuerpo encogido, sin hacer ruido, recostado junto al fogón. Olosh se acercó un poco más, pateando la lanza del suelo con un pie. También miró las manos ligeramente curvadas del otro y los callos, sus pupilas se contrajeron ligeramente, su mano derecha tocó el garrote de obsidiana. Este no puede quedarse. Marley, hace un momento te dispararon los cazadores, este cazador es tuyo. Sí, capitán. Un guerrero con hojas aplicadas en el hombro derecho se acercó sosteniendo un garrote largo, con una sonrisa cruel en su rostro. Blandió ferozmente el garrote largo hacia el cazador en el suelo. En el instante en que el garrote se agitó, la pierna derecha del cazador se empujó violentamente, saltando del suelo como un perro de caza. Inmediatamente, el brazo derecho del cazador se extendió, su mano derecha no se sabía cuándo había obtenido una punta de flecha de hueso, apuntando directamente al cuello de Marley. Marley se inclinó hacia atrás aterrorizado, el garrote largo en su mano derecha se agitó en el vacío. Justo cuando la punta de flecha estaba a punto de insertarse en el cuello, en ese momento un garrote de guerra de obsidiana llegó después, pero primero. Primero el cuerpo del garrote golpeó el brazo del cazador, el brazo inmediatamente se torció desviándose del objetivo, luego la punta del garrote se estrelló violentamente hacia adelante, golpeando la barbilla del cazador, se escuchó un sonido de hueso quebrándose. Xulote inmediatamente vio los ojos del cazador abrirse de par en par, otra vez esa mirada familiar de odio. El garrote largo quebró las vértebras cervicales del cazador, la cabeza del cazador se ladeó, inmediatamente su cuerpo cayó sin fuerza en el suelo de tierra. Marley volvió en sí, golpeando furiosamente el cuerpo en el suelo, el cuerpo se balanceaba como una muñeca de trapo vieja siguiendo el garrote de piedra. Xulote escuchó un sonido de llanto reprimido, vio que en el lugar donde estaban los niños no muy lejos, había un pequeño cuerpo temblando. Una niña de 11 o 12 años lloraba mientras miraba al cazador en el suelo. Suficiente. Xulote de repente no pudo contenerse y se precipitó hacia adelante, ya está muerto. Marley se volvió bruscamente, mirando fijamente a Xulote, con una luz sedienta de sangre como la de un lobo en sus ojos. Detente, pavo. Olosh frunció el ceño, la próxima vez mantente alerta. Ve, haz algo útil, ata a los prisioneros jóvenes juntos. Solo entonces Marley se detuvo, mirando rencoroso a Xulote una vez más, se dio la vuelta y se fue. Xulote, ¿cómo fue la cacería de hoy? Xulote hoy mató a un casi guerrero, el movimiento de levantar el escudo y apuñalar fue excelente. Teles se acercó a responder. Bien. Olosh finalmente tuvo una sonrisa, asintiendo. Teles, ve a contar los prisioneros, esos dos de allá son los que preparé para ti. Xulote, ¿qué estás haciendo? Xulote se agachó, mirando fijamente a los ojos sin vida por un momento, luego lentamente cerró los ojos del cazador. El sonido de llanto no muy lejos parecía haberse vuelto más fuerte. Olosh mirando las acciones de Xulote, frunció el ceño otra vez. Bueno, también es un guerrero digno de respeto. Xulote, no desperdicies tiempo en enemigos muertos. Xulote asintió silenciosamente, sin saber si era por cuál de las frases que dijo Olosh, o tal vez por ninguna. Capitán, conté, prisioneros calificados en total hay una mano de 2 manos menos una mano. Teles regresó corriendo emocionado a reportar. 5 por 10 menos 5, es decir 45. Xulote calculó mentalmente.
Esta tribu tenía a lo sumo poco más de 100 personas, perdiendo 45 hombres y mujeres jóvenes de una vez, más los pocos que murieron en batalla, prácticamente fue completamente destruida. Los 50 restantes, viejos, débiles, enfermos y discapacitados, ¿cuánto tiempo más podrían sobrevivir en esta feroz selva? Aunque se las arreglaran temporalmente, después de más de 10 años de recuperación, serían nuevamente objetivo de los equipos de captura, continuando este ciclo sangriento. ¿Qué puedo cambiar yo? Chulote miraba el asentamiento en llamas, pensando silenciosamente. Bien. Cada persona tiene aproximadamente 2 o 3 prisioneros, podemos prepararnos para el regreso. Olosh asintió, gritando fuertemente, la batalla ha terminado. Ahora, pueden ir a buscar su propia diversión. Pero pavos, recuerden. Ni uno solo de los sacrificios que podemos llevar de vuelta debe morir. Los guerreros respondieron con estruendo, quitándose hábilmente los escudos de la mano izquierda, insertando los garrotes largos de obsidiana en sus espaldas. Luego con sonrisas alegres cargaron un prisionero y se dirigieron hacia el bosque. Chulote de repente notó a Marley, este guerrero cruel caminaba directamente hacia la niña que lloraba. Marley, ¿qué vas a hacer? Chulote se enfureció realmente por primera vez, se precipitó hacia adelante, usando el escudo para empujar a Marley. Esa vieja hiena casi me mata con la punta de flecha. Marley también rugió, voy a recuperarlo de su hija. Bastardo, cobarde. Cobarde que ataca a niños. Chulote gritó furioso. ¿Qué dijiste? Los ojos de Marley se enrojecieron de inmediato, extendiendo la mano hacia el garrote de guerra en su espalda. Cobarde en la sociedad mexica que veneraba a los guerreros era la existencia más despreciable. No saquen armas contra los suyos. Llegó un rugido, el jaguar se abalanzó como una bestia feroz, su mano izquierda sujetó a Chulote, su mano derecha tiró con fuerza, Marley inmediatamente retrocedió bruscamente, casi siendo arrojado lejos. Chulote, ¿qué pasa con ustedes? Olosh separó a los dos, mirando insatisfecho a Chulote. Marley iba a atacar a esa niña. ¿Esa niña es de esa hiena? Cállate. Olosh se volvió gritando. La expresión de ira en su rostro era más obvia que nunca. Marley, no me importa lo que quieras hacer, no está permitido atacar a los tuyos. Chulote es un guerrero, y está a punto de convertirse en un noble sacerdote. Los sacerdotes guerreros son sagrados en el ejército, debes respetar su voluntad, además es algo tan insignificante como esto. Pídele disculpas. Pero Chulote solo tiene 12 años. Pídele disculpas, Macali. Lo siento, Chulote, me equivoqué. Macali bajó la cabeza, no se podía ver su expresión. Pronunció las palabras de disculpa una por una, luego miró ferozmente a la niña escondida en la esquina, se dio la vuelta y se fue. Olosh miró con cara de enojo a Macali alejarse. Solo entonces se dio la vuelta, miró a Chulote, con una ligera sonrisa. Bien, Chulote. Atreverse a confrontar guerreros más fuertes que uno mismo, ese es el camino del guerrero. Estos guerreros son todos lobos indomables y arrogantes, solo creciendo más fuerte que todos podrás convertirte en el jaguar que los gobierne. Luego Olosh también miró a la niña encogida en la esquina, esta niña es demasiado pequeña, y demasiado débil, no se puede llevar de vuelta a la ciudad-estado. Lo que quieras hacer, hazlo aquí. Chulote asintió después de escuchar, se acercó, la niña retrocedió temerosa encogiendo su cuerpo. El muchacho solo sacó el algodón de su bolsillo, le limpió las lágrimas y ceniza del rostro a la niña, viendo un rostro pequeño inesperadamente hermoso. Se sorprendió ligeramente, luego se quitó la bolsa de provisiones secas de la cintura, la metió en las manos de la niña, al tacto era completamente fría. Pensándolo, también se quitó el chaleco, cubriéndolo sobre la niña. Vete de aquí. Camina hacia el norte, lo más lejos posible, no regreses. La hermosa niña parecía haber olvidado llorar. Miraba fijamente a Chulote, sin saber si había entendido. El muchacho asintió, sonriendo gentilmente a la niña. Gracias, maestro. Chulote se volvió para mirar, pero no vio a nadie. Olosh ya se había ido hace tiempo. Los otros niños también se habían escondido lejos sin saber cuándo. La suavidad de la vida pasada emergió en el corazón del muchacho. Se quitó la daga de obsidiana de la cintura, la puso en el suelo. Miró por última vez a la niña, luego se dio la vuelta silenciosamente para irse. Déjame esconder toda la suavidad aquí, y luego realmente enfrentar este mundo.
Todo puede cambiar, yo soy, el mundo también es. Chulote se dirigió hacia adelante, detrás de él llegó otra vez el sonido de llanto de la niña. Esta vez, el muchacho no miró hacia atrás. Como un cachorro de tigre recién nacido, Chulote caminó hacia la selva de Centroamérica, enfrentando ese futuro destinado a la matanza. Capítulo 3. Los guerreros pasaron una noche sin dormir sobre las ruinas del asentamiento. Aún era la segunda mitad de la estación seca de México, que según el calendario gregoriano sería principios de febrero, así que no llovió en toda la noche. A la mañana siguiente temprano, Chulote se levantó junto a la fogata, y fue con Teles a buscar agua. En la selva, el equipaje más importante era la comida y el agua limpia. Los asentamientos seminómadas no podían tener mucho almacenamiento de comida, los guerreros solo saquearon simplemente algo de carne ahumada y harina de maíz, pero no tenían interés en esos vegetales silvestres desconocidos, frutos secos e insectos. Olosh ató a los prisioneros con resistentes cuerdas de agave formando dos filas paralelas, luego llevando a Chulote y Teles, medio escuadrón abriendo camino al frente, Macalí y la otra mitad del escuadrón cubriendo la retaguardia. Los caminos de la selva siempre eran escarpados y difíciles, los árboles altos ocultaban el cielo, entre las ramas había serpientes venenosas de colores brillantes. Pantanos y lodazales cubrían el suelo, en las hierbas acuáticas había ranas venenosas y mosquitos. Este era un desierto verde, cada estanque de agua estancada ocultaba parásitos y venenos. Afortunadamente Olosh era tanto un valiente guerrero jaguar como un experto en supervivencia en la selva. Aplicó a cada persona un ungüento de olor penetrante, luego rápidamente encontró un río, y todos siguieron serpenteando hacia el sur por la orilla relativamente abierta del río. Caminando por el borde del suelo junto al río, Chulote mantenía cuidadosamente distancia de la madera seca en el río, para evitar encontrar sorpresas como caimanes americanos. Mientras preguntaba curiosamente a Olosh: «Maestro, ¿hacia dónde va este río?» Este río se llama Tampen, siguiendo este río arriba, pasaremos por las ciudades-estado de dos alianzas, en solo medio mes más podremos regresar a la ciudad sagrada Teotihuacán, y caminando 3 días más al sur está la capital de la Gran Alianza, el hogar que el dios del sol prometió a nosotros los mexicas, la ciudad en el lago Tenochtitlan. Realmente es una ciudad majestuosa y hermosa. Tiene 1000 canoas cargadas de mercancías, 1000 chinampas plantadas con maíz, 1000 comunidades llenas de guerreros mexicas, y 1000 templos grandes construidos con piedras gigantes. Ese lugar es la ciudad-estado más grandiosa de la Alianza, y también el centro del mundo. Mi familia y la tuya venimos de allí. Chulote asintió. Tenochtitlan era la capital de la Alianza de ciudades-estado aztecas, y también la ciudad-estado más próspera y poderosa. Esta magnífica ciudad en el lago finalmente fue destruida por los conquistadores españoles, representando también la extinción de la civilización azteca. Sobre las ruinas de Tenochtitlan, estaba la Ciudad de México sometida al catolicismo. Después de imaginar por un momento la prosperidad y belleza de la capital, Chulote preguntó nuevamente: «Maestro, ¿has estado en el curso bajo del río Tampen?» Esta vez, le tocó a Olosh sumirse en recuerdos. Después de mucho tiempo finalmente respondió: «Hace muchos años, seguí al gran Moctezuma I en la conquista de las ciudades-estado aztecas. Desde aquí siguiendo el río Tampen hacia abajo, caminando más de 20 días, atravesando las montañas están las llanuras. Al final de las llanuras y los bosques está la ciudad-estado azteca Coxixcapan. Detrás de la ciudad-estado hay un gran lago sin límites, el gran lago es el fin del mundo, y también conecta con todos los rincones del mundo. En el lago hay muchas islas lejanas, los miembros de las tribus de las islas vienen en pequeños botes a comerciar plumas, cerámicas y telas de algodón. Se dice que al norte del gran lago, hay tierras de bosques infinitos, en los bosques solo hay salvajes, cada año hay terribles desastres divinos, que matan toda la vida con cenizas blancas». Chulote se quedó atónito, y se dio cuenta de que el gran lago era el mar Caribe, las islas eran las islas del Caribe, y el continente de bosques y nieve blanca era América del Norte. El continente norteamericano no tenía cadenas montañosas que se extendieran de este a oeste, cada vez que llegaba el invierno, terribles corrientes frías bajaban desde el Ártico, destruyendo todos los asentamientos, destruyendo una y otra vez las civilizaciones en ciernes. Para los aztecas de la Edad de Piedra y principios de la Edad de Bronce, las ciudades-estado de Centroamérica de 4 estaciones cálidas eran todo el mundo.
En la selva sin caminos ni carros tirados por caballos, caminar 3 o 4 meses, máximo 500 o 600 kilómetros, era el límite del mundo conocido. En este mundo, las ciudades mayas de la península de Yucatán eran tierras extranjeras inalcanzables, las islas del Caribe eran historias transmitidas por los ancianos, las tribus indígenas de América del Norte y el imperio inca de América del Sur eran leyendas desconocidas, sin mencionar a los conquistadores españoles lejanos al otro lado del océano, que no se sabía cuándo llegarían. Pensando en el mundo desconocido y el futuro, Xulote no habló más, solo siguió silenciosamente a Olosh. Los caminos de la selva también agotaban enormemente su fuerza física. Durante la marcha, el grupo descansó una vez, porque los exploradores descubrieron un venado salvaje bebiendo agua junto al río. Olosh ordenó a todos guardar silencio. Se acercó solo, sacó una lanza de madera de 2 metros de largo, colocó el extremo con plumas en un lanzadardos del largo de una regla, luego sostuvo el lanzadardos con la mano derecha, usando los árboles como cobertura, se acercó sigilosamente agachado. El guerrero jaguar parecía fundirse con las montañas y bosques. Se acercó hasta 30 metros del objetivo, ese venado salvaje de repente dejó de beber agua, levantó la cabeza mirando a izquierda y derecha, como si hubiera percibido algo. En ese instante, un sonido agudo y penetrante del aire llegó de frente, luego el venado cayó pesadamente al suelo, perdiendo la vida instantáneamente. Todos los guerreros vitorearon juntos, gritando el nombre de Jaguar. Los prisioneros distantes también no pudieron evitar mostrar miedo en sus rostros. Xulote se acercó a inspeccionar, vio que la lanza estaba clavada exactamente en el corazón del venado, la fuerza era tan grande que había atravesado completamente el cuerpo. El muchacho se sorprendió por la precisión y poder de esta arma de distancia. Dijo mitad admirando mitad envidiando. Maestro, esta lanza es muy poderosa, ¿puedo aprender? Olosh también tenía una expresión orgullosa en su rostro, sonrió asintiendo y luego negando con la cabeza. Te enseñaré, pero la lanza no se puede dominar en 1 o 2 años. Pronto entrarás al templo para comenzar el entrenamiento de sacerdote, la alianza nunca carece de un guerrero noble jaguar, pero cada sacerdote es sagrado e importante. Dicho esto, Olosh acampó junto al río encendiendo fuego, pidió a Teles que se encargara del cadáver del venado, desollarlo y ahumar la carne. También hizo que la mitad de los guerreros fueran a cazar en el bosque, complementando la comida. Él mismo sacó un pequeño cuchillo de obsidiana, junto a la fogata volvió a dar forma a la punta de la lanza, luego la secó y le dio forma en el fuego. Las armas de madera y piedra en términos de afilado, tal vez podían compararse con las armas de bronce temprano, pero la durabilidad era completamente diferente. Así viajaron 2 o 3 días, la altitud gradualmente aumentó, los árboles se volvieron escasos, y la vista también se amplió. A lo lejos, Xulote finalmente vio una columna de humo de cocina elevándose, maíz escaso creciendo en campos amplios. Agricultura de tala y quema, los campos solo tenían un contorno vago, y un pueblo no pequeño gradualmente apareció en el horizonte. Mientras el grupo de guerreros se acercaba, el pueblo de repente resonó con sonidos agudos de silbatos. Xulote vio figuras desordenadas reuniéndose en el pueblo, Olosh llevó al grupo a detenerse en el campo abierto a unos 100 metros del pueblo, 20 guerreros sosteniendo escudos y garrotes, esperando silenciosamente. Después de un buen rato, el grupo del pueblo finalmente salió en tropel, más de 200 hombres fuertes sosteniendo varios garrotes de madera y lanzas de piedra, una docena de cazadores sosteniendo arcos simples frágiles y hondas, al frente rodeaban a un anciano con plumas y adornos de plata en la cabeza. El anciano viendo el atuendo del jaguar, una expresión de inquietud imposible de ocultar apareció en su rostro. Llevó a varios aldeanos apresuradamente hacia adelante, inclinándose respetuosamente. Este respetado guerrero jaguar, soy el anciano del pueblo, no sé qué órdenes tiene al venir a nuestro pueblo. Nosotros los huastecos ya nos hemos sometido a la Gran Alianza durante más de 10 estaciones lluviosas, los 4 tributos anuales se realizan puntualmente. El tributo de principios de este año se pagó temprano. Ahora aún no es la estación de cosecha, en los graneros no hay granos ni pieles. El gran Axayacatl ya ha regresado al reino de los dioses celestiales, su hermano Tizo ya ha ascendido como el nuevo Tlatoani. Una gran ceremonia de coronación se realizará este año. Al hablar de la ceremonia de coronación, Olosh miró al anciano del pueblo. Una expresión de miedo apareció en el rostro del anciano del pueblo, inmediatamente se postró en el suelo.
Nosotros los huastecos nunca hemos vacilado en nuestra lealtad a la alianza, estamos dispuestos a pagar más tributos para felicitar la ascensión del gran rey. Muy bien. Mientras mantengan la lealtad a la alianza, no se convertirán en sacrificios para la ceremonia de sacrificio. Acabamos de regresar de capturar sacrificios en la selva del norte. Diciendo esto, Olosh señaló a los prisioneros distantes. Ahora necesitamos comida para 100 personas durante 10 días, la mayor parte deben ser tortillas de maíz, el resto frijoles negros. Por supuesto no tomaremos gratis. Viendo la expresión extremadamente fea del anciano del pueblo, y mirando a los más de 200 hombres armados no muy lejos. Olosh consideró por un momento, sacó una pequeña bolsa de algodón abultada, se la entregó al anciano. Aquí hay tela de algodón del tamaño de 2 palmas, y 2 puñados de granos de cacao. Acabamos de regresar de capturar prisioneros, tenemos prisa por regresar a la ciudad, no nos quedaremos en su pueblo. Esta frase fue como el último peso que inclinó la balanza, el anciano del pueblo finalmente asintió amargamente. El anciano regresó al medio de los aldeanos, gritó algunas órdenes en voz alta. Se vio una pequeña conmoción entre los aldeanos, que rápidamente se calmó bajo los regaños del anciano. Luego 2 aldeanos fueron al edificio más grande del pueblo, cargaron 2 grandes bultos de tortillas de maíz, cada uno llevando una gran vasija de cerámica. Chulote los vio con la cabeza baja, entregando temerosos las tortillas de maíz y las vasijas a las manos de los guerreros. Cuando regresaron al grupo de aldeanos, cambiaron a una expresión resentida. Olosh sopesó el peso de las tortillas de maíz, también abrió la vasija de cerámica, probó la pasta de frijoles negros adentro, luego asintió satisfecho al anciano del pueblo, después hizo una señal hacia atrás. Los guerreros guardaron los garrotes de guerra de obsidiana en sus espaldas, llevando la comida y los prisioneros se fueron sin más. Después de caminar un rato, Chulote miró hacia atrás al pueblo distante, los aldeanos parecían aún estar reunidos con sus armas rudimentarias, viendo partir a los guerreros. El humo de cocina aún se elevaba lentamente desde el pueblo, debajo parecía haber llamas ardiendo secretamente. Capítulo 4. Después de dejar el pueblo de los huastecos, el grupo siguió marchando apresuradamente hacia el sur durante 2 días más. La selva ya había desaparecido por completo, reemplazada por bosques montañosos dispersos. El cielo se volvió amplio y despejado, y los signos humanos en el camino también se fueron volviendo gradualmente más densos. La tierra se volvió fértil y fácil de cultivar, campos de cultivo rudimentarios se extendían por ambas orillas del río. Hasta que este día al mediodía, Chulote vio un pequeño lago en el afluente del río Tampen, en el medio del lago había un campo flotante que parecía una isla flotante. El borde del campo flotante era un cerco de soporte y fijación, la mitad sumergido bajo el agua. El centro de la isla flotante tenía canales de agua ordenados y entrecruzados, dividiendo la isla flotante en pequeños bloques uniformes. Sobre los campos de la isla flotante, se plantaban densamente maíz, calabaza y frijoles, los 3 granos principales, además de chiles, girasoles y valiosas hierbas aromáticas. Esta es la primera chinampa en el camino de regreso. Mirando los campos en el lago, Olosh finalmente mostró una sonrisa. Finalmente hemos regresado a las tierras de las ciudades-estado mexicas, hoy podemos dormir tranquilos. Adelante no muy lejos está la ciudad-estado Mexiglan, Chulote, puedes ir con Teles a pasear por el mercado central, comprar algunos objetos pequeños que te gusten. Efectivamente, Chulote no había avanzado mucho cuando una ciudad de estilo centroamericano apareció cerca del río. Un círculo de murallas de tierra y piedra de 4 o 5 metros de altura, que en la era medieval también podía considerarse una fortaleza sólida, las murallas estaban decoradas con patrones rojo oscuro. Más allá de las murallas, se podía ver de un vistazo las pirámides gemelas únicas de los aztecas, de varias decenas de metros de altura, dedicadas simultáneamente a Tlaloc, el dios de la lluvia que gobierna la agricultura, y a Huitzilopochtli, el dios protector. Aún era la tarde, las puertas de la ciudad estaban abiertas de par en par, los campesinos comenzaban a regresar desde dentro de la ciudad. La mayoría iba con el torso desnudo, solo con un taparrabos largo atado en la cintura, llevando herramientas de piedra y cerámica recién compradas. Muy pocas personas abrazaban fuertemente telas de algodón del largo de una persona, alejándose cuidadosa y apresuradamente. Los guerreros de la ciudad-estado vestían chalecos blancos o amarillos como ropa cotidiana, con taparrabos o faldas de cuero atados en la cintura, cargando pequeños escudos y garrotes de guerra en sus espaldas.
Se reunían en grupos de 3 o 5, sin saber de qué estaban hablando. El sonido llegaba con el viento, el muchacho vagamente escuchó legión, guerra, otomíes. Un poco más lejos, varios nobles y sacerdotes estaban sentados cómodamente en literas, siendo llevados lentamente por esclavos, los plebeyos y guerreros a lo largo del camino les daban paso. Chulote miró sus capas coloridas y coronas de plumas largas, también vio las flores y hierbas aromáticas en las literas, supuso que acababan de regresar de pasear por los jardines botánicos de los nobles. El muchacho sonrió, la jerarquía social azteca realmente se podía ver de un vistazo. En resumen, mientras más se vistiera, mayor era el estatus, mientras más brillantes los colores, más reverencia mostraba la gente. El grupo acampó fuera de la puerta norte, Olosh dejó algunos guerreros custodiando a los prisioneros, e intercambió algunas palabras con los guardias de la puerta. El guerrero Jaguar inmediatamente llevó al grupo a la ciudad, luego los guerreros rápidamente se dispersaron, cada uno fue a buscar su diversión. En el momento de entrar por la puerta, el guardia de la puerta miró el collar de obsidiana en el cuello de Chulote, mostrando una expresión entrelazada de sorpresa y reverencia. La primera vista de Chulote al entrar a la ciudad siguió siendo la pirámide templo. El templo era el centro de la ciudad, el poder divino gobernaba la ciudad-estado. Bajo el templo, estaba la plaza central de la ciudad-estado, con un área de más de 1000 metros cuadrados. Durante los festivales, este era el lugar de sacrificio, normalmente también era un mercado comercial, haciendo que Chulote recordara los mercados agrícolas de su antigua patria. En la periferia del mercado agrícola estaban los pequeños puestos de campesinos y ciudadanos, con mercancías de todo tipo, los agricultores traían pavos, perros, conejos, tortillas de maíz, pasta de frijoles negros, calabazas, chiles, semillas de girasol, y aguacates del año pasado. Los alfareros de la ciudad vendían varios utensilios de cerámica para uso diario, algunos también vendían herramientas agrícolas de piedra. Chulote en un puesto, gastó 2 granos de cacao para comprar un puñado de semillas de girasol. Mientras las masticaba paseaba por todas partes, detrás también lo seguía Teles mirando hacia todos lados igualmente. Un pavo valía 80 granos de cacao, una tortilla de maíz aproximadamente 3 granos de cacao, los frijoles negros y calabazas también tenían más o menos este precio. Una olla de cerámica para hacer sopa costaba alrededor de 100 granos de cacao. El muchacho vio a un agricultor meter un pavo, varias tortillas de maíz, y aguacates revueltos, tubérculos de cactus todo junto a un alfarero, recibir una gran vasija de cerámica y irse felizmente. Ni el agricultor ni el alfarero podían tener suficientes granos de cacao como moneda. En realidad, la gran mayoría de las transacciones en el mercado eran trueque. Más adentro estaban los artesanos, con una variedad deslumbrante de productos de obsidiana, había de guerreros, animales, símbolos divinos, varias pequeñas estatuas que deslumbraron los ojos del muchacho. Chulote echó un vistazo alrededor, quería elegir una estatua de guerrero para el padre de esta vida, pero viendo las varias caras humanas expresivas y primitivas siempre sentía que algo no estaba bien. Entonces continuó con Teles hacia el interior del mercado. Caminando más adentro, tuvo la sensación de un mercado más formal. Chulote cruzó varios límites donde estaban parados guerreros, sorprendido al ver el próspero mercado interior. El guerrero líder con sombrero puntiagudo tenía una cara fría y dura. Primero miró ferozmente a Chulote, inmediatamente fue atraído por el collar de obsidiana en el cuello del muchacho. La mirada del guerrero se detuvo un momento en el collar, no dijo nada, y volvió la cabeza para mirar afuera. En el mercado interior había un brillo de metales preciosos por todas partes. El muchacho vio tiendas simples o elaboradas, en las tiendas había varios adornos de plata y oro. En las calles iban y venían, principalmente nobles vestidos con túnicas coloridas, llevando oro y plata. También había sacerdotes usando collares y coronas de plumas largas. Chulote dobló la esquina de la calle, e inmediatamente se sorprendió al ver a Olosh. El robusto guerrero Jaguar estaba parado frente a una tienda de tela elaborada, cómodamente fumando, sus dedos sosteniendo un cigarrillo encendido. Un círculo de personas alrededor también tenían expresiones satisfechas, compartiendo juntos esta atmósfera relajante. El muchacho se acercó para examinar cuidadosamente. El cigarrillo estaba envuelto en hojas de árbol, el interior eran hojas de tabaco secas, también mezcladas con hierbas medicinales y especias desconocidas.
Se volvió nuevamente para mirar al dueño de la tienda, otra vez se sorprendió al ver una cabeza que tenía el doble de longitud que la suya, la cabeza se curvaba elegantemente hacia atrás desde la frente, extendiéndose en una tapa craneal alargada, encima llevaba altos adornos de plumas y adornos de plata colgantes, como si fuera un extraterrestre que había llegado. Chulote retrocedió sorprendido un paso, solo entonces vio claramente la cara gorda y próspera del dueño de la tienda, y la sonrisa sincera de corazón en su rostro. Hola, pequeño sacerdote. El extraterrestre de cara redonda rápidamente echó un vistazo al collar de obsidiana de Chulote, sonriendo aún más sinceramente. Como puede ver, aquí tengo humo divino recién llegado, de las tierras sagradas de la selva lejana del este, son los suspiros que los dioses dejaron en el mundo humano. Solo con uno pequeñito, puede establecer una conexión de un cuarto de hora con los dioses, sentir las maravillas del reino divino. Diciendo esto, el extraterrestre sacó una pequeña bolsa de tela del tamaño de una palma. Como regalo de primer encuentro, esta bolsa solo necesita un pequeño adorno de oro suyo, o tela de algodón del largo de 2 personas, o 500 granos de cacao. Maya astuto. Chulote aún no había respondido, cuando escuchó el rugido característico del jaguar. Voy a usar mi garrote largo de obsidiana para aplanar tu cabeza deformada. Este es mi estudiante Chulote, ¿te atreves a estifarlo? Tela de algodón del largo de 2 personas es suficiente para comprar 5 bolsas de estos cigarrillos de mala calidad. Oh, Olosh, así que es tu estudiante. El extraterrestre no tenía miedo, tampoco se molestó, solo se rió y dijo. Entonces me presento, soy Tícalo, un pochteka especializado en comercio de larga distancia, vengo de la ciudad-estado Tutulxiu en la lejana selva del este. La cabeza alargada es un símbolo de divinidad, nosotros los nobles mayas somos descendientes de los dioses, poseemos elegancia y bondad innatas, y también somos amigos eternos de ustedes los aztecas. Maldición, llámame Mexica, no uses ese término general azteca. Olosh dijo insatisfecho. Bien, respetado guerrero jaguar Mexica. ¿Cuándo va a pagar la tela de algodón y los granos de cacao que me debe? Al escuchar esto, el maestro al lado del muchacho de repente se quedó sin voz. Por cierto. El comerciante maya Tícalo también le guiñó un ojo a Chulote, ahora puedes comprar 5 bolsas de cigarrillos refinados de mí por 500 granos de cacao. Créeme, a todos los sacerdotes les gusta este sabor. Chulote tenía cierta curiosidad, ¿cuál sería exactamente el sabor de los primeros cigarrillos mayas? Pero Olosh se opuso fuertemente. Probar el humo divino demasiado temprano hará que los dioses absorban la vitalidad, no es bueno para el fortalecimiento del cuerpo del guerrero. Luego, el guerrero jaguar casi llevó a Chulote medio abrazado bajo su brazo, alejándose de la tienda del maya. Los nobles mayas no son nada bueno. Olosh caminaba maldiciendo, cerebros astutos como monos, cuerpos débiles como perezosos, vestidos como pájaros carpinteros, pero uno por uno con lenguas de plata, calculan números más precisos que nadie. Sin saber cómo ya les debes dinero. Si fuera en el campo de batalla cara a cara, yo solo podría vencer a 10 de ellos. Chulote inexplicablemente tenía ganas de reír, pero no se atrevía a reír en voz alta. Solo miró hacia atrás al comerciante maya que se destacaba entre la multitud. En su vida pasada, había viajado a Cancún, había visto las llamadas actuaciones mayas en grandes parques de diversiones, también había conducido para visitar la pirámide de Chichén Itzá de construcción ingeniosa. Lo que antes eran horas de avión y auto, ahora parecía una barrera insuperable. Medio año completo de difícil camino terrestre por la selva, y el traicionero viaje marítimo en canoa, hacían que volver a Chichén Itzá se convirtiera casi en una visión de toda la vida. ¿Cómo serán ahora la prosperidad y belleza de las ciudades-estado mayas? Teniendo Yucatán, se podría contactar temprano con las tribus de las varias islas del Caribe, y también los puntos de apoyo de los europeos que vienen de lejos. Los pensamientos del muchacho se dispersaban habitualmente. Tal vez, cuando regrese una vez más a Chichén Itzá, ya no será solo una persona. Siguiendo a Olosh, mirando el casco de cabeza de jaguar robusto y feroz del guerrero jaguar, detrás estaba la alta y solemne pirámide azteca. Inexplicablemente, un nuevo deseo de conquista gradualmente comenzó a arder en el pecho del muchacho mexica, este era el corazón del guerrero. Los guerreros mexicas, siempre usarán sus propias armas para enfrentar el mundo conocido. Para conquistar el futuro desconocido. Capítulo 5.
Tal vez porque llevaban prisioneros, tal vez porque se encontró con un acreedor, o quizás porque escuchó alguna noticia de la boca de la nobleza militar de la ciudad-estado. Temprano a la mañana siguiente, los rugidos de Olosh ya urgían a todos a levantarse, siguiendo por el camino de tierra plano junto al río hacia el sur. Desde que entraron al altiplano mexicano, el camino hacia el sur era cómodo y seguro. El final de la estación seca de México seguía siendo fresco y seco, el cielo alto y las nubes claras, sin la molesta lluvia de la selva de tierras bajas. Los caminos también eran suficientemente planos. Los pueblos a lo largo del camino tenían población próspera, árboles frutales sombreando, los cactus y agaves eran cultivos únicos de las tierras altas. A ambos lados del río había incontables chinampas de alta productividad, en el río había canoas yendo y viniendo, comerciantes y viajeros pasando constantemente. Esta era la zona de control real de la Alianza de Ciudades-Estado Aztecas, el núcleo del imperio formado por más de 10 ciudades-estado mexicas, abarcando la esencia del Valle de México. Después de entrar aquí, el humor de Olosh obviamente mejoró mucho. Cuando tenía tiempo le contaría a Xulote historias de la gran alianza de ciudades-estado. Según el entendimiento de Xulote, el lago Texcoco era el corazón de la alianza, comunicando rápidamente las ciudades-estado a lo largo del lago. El centro más importante del imperio eran las tres ciudades sagradas: Tenochtitlan en el lago Texcoco, Texcoco en el lado este del lago, y Tlacopan en el lado oeste del lago. Los líderes de las tres ciudades-estado eran simultáneamente los monarcas cogobernantes de la alianza. Según las palabras de la patria de Xulote, serían el gran líder, segundo líder y tercer líder. En cuanto a quién tenía mayor estatus, por supuesto dependía de la fuerza militar que las tres ciudades pudieran movilizar. Para facilitar el recuerdo, Xulote en su mente según la posición geográfica y situación actual le puso etiquetas a las tres ciudades. Tenochtitlan, Xiangyang, el corazón del imperio, la ciudad de piedra gigante incomparable. Texcoco, Anyi, próspero centro cultural, con herencia independiente. Tlacopan, Yongchen, punto estratégico firmemente controlado, cerca de la antigua capital de los tepanecas. Un círculo hacia afuera de las tres ciudades, las más de 10 o 20 ciudades-estado mexicas dentro de 2 semanas de comunicación desde Tenochtitlan, eran el núcleo del imperio, los lugares que realmente podían controlar. Según la descripción de Olosh, al noreste aproximadamente con límite en la ciudad Mexitlan que acababan de pasar, más al noreste estaban los huastecos leales subordinados que se habían sometido durante más de 10 años, con población general. El imperio cobraba anualmente de allí grandes cantidades de granos, cuero y plumas. Xulote dibujó un círculo en su mente, anotando estado de Ian, estado de 1000 carros tributario. Hacia el oeste y norte estaban los otomíes, hienas y coyotes constantemente conquistados y expulsados. En estos 100 años, los otomíes habían sido conquistados y expulsados del fértil Valle de México por los mexicas y nahuas, dispersándose hacia el norte, pero una y otra vez lograban establecer nuevas ciudades-estado en las fronteras. Tenían población numerosa, su fuerza militar frontal no era muy poderosa, pero eran suficientemente tenaces y pacientes. Xulote dibujó otro círculo al noroeste, anotando Xiongnu, estado de 1000 carros hostil. Al suroeste con límite en la ciudad Toluca, más al oeste estaban los duros enemigos Tarascas, piedras duras, poseyendo armas de bronce increíblemente duras, también la única fuente conocida de minerales de cobre en el mundo conocido. La única derrota aplastante del imperio ocurrió en la guerra con los Tarascas hace 2 años, continuas batallas sangrientas, al menos 3 legiones de 8000 hombres murieron. Tenochtitlan una vez emitió una orden de movilización de ciudades-estado, un hombre por hogar, formando una gran legión de 100.000 hombres. Y la alianza de ciudades-estado Tarascas también fue intimidada por el terrible potencial bélico del imperio, se retiró del territorio imperial, se volvió hacia el norte, a ocuparse de las pequeñas ciudades-estado de los tezcanos. Entre los dos países se mantenía una paz tácita y estable. Xulote dibujó un gran círculo al oeste, anotando Chu, estado de 10.000 carros neutral. Un poco más al sur estaban los chontales como hierba en el viento, distribuidos a ambos lados del río Balsas, con población escasa, sometidos al imperio durante muchos años. Algunas pequeñas ciudades de inmigrantes mexicas ya habían comenzado a surgir en esta región. La etiqueta de Xulote era Rondi, estado de 100 carros vasallo. Más al sur, hasta la costa del Pacífico estaban las débiles e impotentes ciudades-estado del sur, de oeste a este consecutivamente los tlapanecas, mixtecos, zapotecos.
Estas ciudades-estado tenían vínculos sanguíneos cercanos entre sí, bajo la conquista del gran Moctezuma I fueron forzadas a someterse y tributar al imperio, pero también se aliaron mutuamente, resistiendo juntas la presión del imperio. La etiqueta que anotó el muchacho era Sonway Zongsan, estados de 1000 carros tributarios. Cruzando las montañas al este del Valle de México, más al este, estaban los enemigos mortales del imperio, los tlaxcaltecas con décadas de guerra ininterrumpida. Tlaxcala y los aztecas eran ambos descendientes de los chichimeca nahuas, ambos lados tenían idiomas similares, culturas comunes, sangre mezclada, pero después de incontables guerras el odio era profundo como el mar. Similar a la alianza azteca, los tlaxcaltecas también formaron una alianza de ciudades-estado, el núcleo eran las 4 ciudades Tizatlán, Ocoteloltó, Tepetic Paquitia y Ahuiztlán. Tlaxcala poseía un sistema militar similar, podía movilizar en el límite ejércitos de más de 100.000 en escala, era el enemigo más peligroso del imperio. En realidad, finalmente fueron precisamente los tlaxcaltecas quienes introdujeron a los españoles al desembarcar en México, proporcionando a los españoles puntos de apoyo, información detallada, comida suficiente, e incluso 100.000 sirvientes carne de cañón. Finalmente, aprovechando los disturbios internos aztecas, los tlaxcaltecas y españoles fueron activamente invitados por Moctezuma II a entrar a la capital. La viruela intencionalmente esparcida por los colonizadores destruyó la ciudad en el lago Tenochtitlan, también extinguió en la enfermedad la civilización azteca y a los propios tlaxcaltecas. 10 años de sangre y fuego, fueron los tlaxcaltecas quienes con su propia sangre y la sangre de las tribus centroamericanas, tiñeron de rojo el trono del virrey de Nueva España. Pensando en el futuro histórico, Xulote sintió palpitaciones, dibujó un círculo al este, anotando estado de Zhao, estado de 10.000 carros guerra, pensándolo añadió 3 palabras más peligroso. Conectado con la alianza tlaxcalteca al este, estaba la ciudad-estado religiosa Cholula de estatus elevado. Cholula era el centro de la religión náhuatl, era una ciudad de templos, hermosa y próspera. No tenía muchos guerreros, pero gozaba de estatus especial entre las ciudades-estado. Al escuchar esto, Xulote puso la etiqueta Zhou Oriental, estado de 100 carros neutral. Desde Tlaxcala y Cholula más al este, hasta la costa del Golfo de México, estaban otros parientes de los mexicas, los nahuas totonacas más parecidos a los mayas. Los nahuas totonacas una vez junto con los mexicas expulsaron a los otomíes, luego se establecieron en la costa, casi monopolizando el comercio con los mayas, revendiéndolo hacia el interior. Sus pequeños barcos según se decía habían llegado a las grandes islas del lago lejano. El ambiente geográfico influyó en la dirección política, décadas de comercio costero, creciendo y prosperando, hizo a las ciudades-estado nahuas prósperas, pero también perdieron las características marciales y belicosas de sus parientes. Vendían sal, plumas, cuero y otros materiales estratégicos a los tlaxcaltecas a cambio de paz, manteniéndose al margen de las disputas centroamericanas. Xulote justo tenía una etiqueta apropiada estado de Ki, estado de 10.000 carros neutral. En cuanto a las ciudades-estado mayas más lejanas, eran algo remotas e inescrutables. Olo solo había escuchado vagamente los nombres de ciudades-estado importantes como Mayapán, Chichen Itzá, Chactemal, y eso de la boca de algún comerciante maya estafador que no quería recordar. El temperamento de las ciudades-estado mayas era mucho más pacífico que las tribus mexicanas, la escala de guerras y sacrificios era menor, ubicadas en las profundidades de la selva al sureste de difícil acceso. Xulote casualmente encontró una etiqueta Baiyue, desconocido. Varios días pasaron rápidamente en conversaciones. Habiendo escuchado historias todo el camino, también memorizando silenciosamente un círculo de etiquetas, Xulote casi vació todo el conocimiento en el estómago de Olosh, solo entonces satisfecho digirió lentamente. Los viajes placenteros siempre son breves, viendo que faltaba un día, podría regresar al hogar de esta vida, la ciudad antigua Teotihuacán en el Valle de México. Este viaje fue real y vívido, este mundo para Xulote finalmente ya no era completamente desconocido, extraño y nebuloso, tampoco sería números y resultados fríos. En sus recuerdos había algunas emociones reales, un poco de suavidad, algunas persistencias, un poco de curiosidad, y también un tipo de búsqueda y anhelo. Tal vez también un poco de optimismo. Pensó, dibujando un círculo en el centro del Valle de México, anotando la última etiqueta, Gran King, estado de 10.000 carros. Vídeo hecho por el canal Tío TK, si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado.
Capítulo 6. El cielo azul derramaba cálida luz solar, el viento del altiplano mexicano seguía siendo fresco, el aire húmedo traía la frescura del lago Xaltocan. El sur del lago Xaltocan se conectaba con el lago Texcoco, a más de 10 kilómetros de la costa este estaba la antigua ciudad sagrada Teotihuacán, el lugar donde nació Xulote. Al ver el lago Xaltocan, el grupo de repente se volvió animado, como si hubiera ganado cierta vitalidad. Los guerreros se apresuraron a la orilla del lago, tomaron agua en la ribera, bebiendo abundantemente este sabor del hogar. En el lago había pequeños botes yendo y viniendo, los aldeanos que pasaban al ver a los guerreros los saludaban calurosamente, preguntando sobre la cosecha de la captura. También había doncellas remando pequeños botes acercándose, vestidas solo con faldas hasta la cintura, exhibiendo audazmente sus figuras juveniles, cantando canciones de amor admirando a los guerreros. Xulote se sonrojó un poco, se dio la vuelta para mirar los pueblos cerca del lago. Simples canales de agua conducían el agua del lago, dirigiéndola hacia los interminables campos de maíz fuera del pueblo, en los campos se cultivaban mezclados frijoles negros y calabazas. La agricultura aquí era obviamente mucho más desarrollada, la población también parecía más densa. Entre el pueblo y el lago también había muchos pequeños estanques, en los estanques había chinampas rectangulares de varios tamaños. Las chinampas podían cosecharse 6, 7 veces al año, utilizando completamente los nutrientes del lodo del río, con agua y fertilizante abundantes, también menos plagas, el rendimiento era casi 10 veces el de los campos de cultivo ordinario. Estas chinampas eran controladas por los nobles de las ciudades-estado, para mantener una vida próspera. Los grandes nobles a menudo tenían jardines de chinampas, llenos de flores, hierbas aromáticas, y también cacao. La mirada de Xulote se detuvo durante mucho tiempo en un estanque cerca de un pueblo. Hasta que Teles lo despertó, el grupo se puso en marcha nuevamente. Pronto, una ciudad grandiosa y antigua apareció en la vista de Xulote. Teotihuacán no tenía murallas, sus murallas ya habían sido enterradas en el polvo de la historia, junto con más de la mitad de los distritos de la ciudad. En la antigüedad remota, esta era la ciudad de los dioses, también el lugar donde los dioses se fueron. Xulote entró a la ciudad desde el oeste, cruzando los límites poco obvios de la ciudad, lo que se presentó ante sus ojos fue un espectáculo grandioso que atravesaba 1000 años. Bajo la luz del sol, una avenida pavimentada de 40 o 50 metros de ancho atravesaba de norte a sur, como si condujera al final de la era, esta era la famosa Avenida de la Muerte. Al final hacia el norte había una plaza de piedra, 200 metros de largo y ancho, en el centro había un altar cuadrado. Esta era la Plaza de la Luna, lugar de sacrificio sagrado, lugar para complacer a los dioses. Xulote había visto aquí por primera vez el rojo escarlata reunirse formando un lago, esa conmoción inolvidable le hizo entender por primera vez que ya había dejado para siempre la civilización moderna sin derramamiento de sangre, y había llegado a esta era cruel y feroz de la selva. Los guerreros llevaron a los prisioneros aterrorizados por la Avenida de la Muerte. Más al norte del altar había una pirámide majestuosa, 3 veces más larga y ancha que la avenida, de aproximadamente 40 o 50 metros de altura. Mirando hacia arriba, piedras gigantes apiladas formaban 5 niveles de cuerpo piramidal, un templo exquisito se erguía en la cima, pigmentos rojos y azules decoraban patrones antiguos, entre los patrones estaban grabados muchas lunas, estrellas, jaguares y serpientes. A ambos lados de la puerta del templo había 4 guardias del templo con sombreros de cabeza de lobo, ropas de cuero negro con rayas azules y amarillas, inmóviles como esculturas. Las esculturas tenían en la mano izquierda escudos de madera cubiertos de cuero de medio metro de largo y ancho, en la mano derecha sostenían garrotes largos de obsidiana de más de 1 metro, las láminas afiladas de obsidiana a ambos lados de los garrotes largos brillaban con luz fría. Xulote había intentado varias veces subir a la cima de la pirámide, buscando el camino de regreso a través del tiempo, pero siempre fue detenido por las esculturas. Esta era la pirámide de la luna, el puente de comunicación entre el cielo y la tierra. Justo frente al grupo, al este de la avenida había otra pirámide gigante, hacia el sol, una base de 200 o 300 metros de largo y ancho, el mismo cuerpo piramidal de 5 niveles, pero aún más alto y majestuoso. La cima era amplia, en el centro había una piedra de sacrificio de media altura humana, hacia el este había un templo del sol semiabierto. En el templo había una estatua alta del dios del sol, mirando hacia el este. Corona dorada, ojos de gemas, adornos de plata colgando de brazos y cintura, detrás había un sol de oro puro de varios metros de diámetro.
La luz del sol justo caía en la cima de esta pirámide del sol, la luz dorada deslumbrante cegó los ojos de Xulote. Esa era la pirámide del sol más sublime, solo las ceremonias de sacrificio sagrado podían realizarse aquí, normalmente estaba absolutamente prohibido escalarla. Olosh llevó a todos los guerreros a detenerse, se arrodillaron hacia el templo del sol al este. Oró en voz alta con una solemnidad que Xulote nunca había visto. Gran Dios protector Huitzilopochtli, bajo su luz solar que ilumina todas las cosas, hemos completado esta captura. Como sus guerreros eternamente leales, le ofreceremos los corazones y sangre de los enemigos, hasta que regresemos a la tierra, ofreciéndonos a nosotros mismos. Esperamos que bendiga nuestros cuerpos y armas, para que ganemos la próxima batalla sublime. Xulote también terminó la oración de manera aparente, al levantarse, vio que Olosh ordenó a los prisioneros arrodillarse hacia el dios del sol, ofreciendo su fe. Los prisioneros pensando que la muerte estaba llegando, temblaban de miedo, gritando desordenadamente. El miedo hizo que sus extremidades se debilitaran, los prisioneros se desplomaron postrándose en el suelo en un grupo. No muy lejos al oeste del grupo había un complejo de palacios magníficos y continuos, pinturas coloridas grabadas en las paredes, también ondeando en cortinas de algodón blanco puro. Dioses del cielo y la tierra, sacrificios y campos agrícolas, selvas y lagos, jaguares, leopardos, serpientes y venados, todos vivían entre los palacios. En las pinturas estaba el pasado y presente de los aztecas, fe y vida. Este hermoso complejo de edificios era la residencia de sacerdotes y nobles, también el lugar donde los sirvientes de los dioses trabajaban diariamente. Al ver al grupo que regresaba, un joven asistente sacerdotal se acercó apresuradamente desde el complejo de palacios. El joven tenía aspecto de 20 años, apariencia suave como jade. No llevaba corona de plumas, en la parte superior una capa blanca, abajo una falda corta blanca, con el pecho descubierto. En el cuello llevaba un collar ordinario de obsidiana que representaba la identidad de asistente sacerdotal. Respetado guerrero Olosh, y pequeño Xulote. El asistente sacerdotal sonrió guiñándole un ojo a Xulote. ¿Todo fue bien en la captura? No mal, Acap. Esta vez fuimos al territorio de los huastecos, encontramos una tribu salvaje. El oponente era débil, no tuvimos guerreros heridos. Olosh asintió, su expresión sería como si aún no se hubiera recuperado de la oración. Luego señaló hacia el grupo arrodillado, los prisioneros están todos aquí. Bien. Después de contar simplemente un círculo de prisioneros, y mirar varias veces las armaduras de cuero dañadas de algunos guerreros al final. Acap sonrió nuevamente, entre los grupos que regresaron su cosecha es bastante buena. Entréguenme los prisioneros masculinos, los prisioneros femeninos manejen ustedes mismos. 25 sacrificios, parece que cada nuevo soldado podrá obtener promoción. Olosh también sonrió, se volvió rugiendo a los guerreros. Pavos, les doy una buena noticia. Después de esta captura, cada uno de ustedes será promovido a guerrero de primer nivel capturador. Teles, Marley. Olosh continuó rugiendo, ustedes dos serán promovidos a guerreros de segundo nivel cazadores huastecos. Xulote vio dos caras sonrientes igualmente deseosas de batalla, solo que una cruel, una inocente. Después de que reporte a los ancianos, mañana pueden ir a recibir nuevas ropas de guerra y capas. Los guerreros prorrumpieron en gritos de júbilo emocionados. Pero recuerden, los oponentes de esta vez eran débiles, ustedes siguen siendo un grupo de pavos. Solo cuando capturen solos un guerrero tlaxcalteca o tarasco, podrán ser llamados verdaderos valientes. Teles, Marley. Lleven estas 4 palmas de mujeres a la ciudad sur, véndanlas a los plebeyos sin esposas. Los granos de cacao obtenidos distribúyanlos entre los hermanos, reparen las armas y armaduras de cuero. Al escuchar esto, los guerreros vitorearon nuevamente. Por cierto, si son de los nuestros, pueden ser más baratos. Olosh hablando, también palmeó el hombro de Xulote, riendo fuertemente. Xulote, lástima que esto no es tu parte. Por supuesto, tú tampoco careces de esto. Pero Xulote parecía poco interesado. El muchacho bajó la cabeza, viendo a los prisioneros siendo llevados y tratados como mercancías. Acap entonces tomó la palabra, sonrió. Bien, Olosh. Ya que las cosas están arregladas, tú y Xulote vengan conmigo. El comandante Shiso ya ordenó hace tiempo que tan pronto como regresen, vayan a verlo inmediatamente. Dicho esto, llevó a los dos hacia el magnífico complejo de palacios. Capítulo 7.
El complejo de palacios de los sacerdotes se dividía en dos niveles. Los guardias del nivel inferior llevaban cascos de bestias, vestían túnicas amarillas, con atuendos de jaguares y águilas. Los sacerdotes asistentes llevaban capas o chalecos de colores sólidos, yendo y viniendo cargando tableros de madera con imágenes pintadas. Los tres subieron por las escaleras de granito al segundo nivel del complejo de palacios, pasando frente a un palacio extremadamente alto. Chulote vagamente escuchó sonidos de discusión acalorada desde dentro del palacio. En las voces también parecía haber guerra y otomíes. En la entrada del palacio, ondeaban enormes cortinas coloridas. En el centro de las cortinas estaba sentado erguido con la cabeza alta, sosteniendo en alto cetro y escudo, el excepcionalmente alto dios del sol, dios de la guerra, dios protector Mexica Huitzilopochtli. Este era el dios principal de la Alianza Méxica. Plumas largas verde oscuro cubrían la mitad posterior del cuerpo del dios principal, irradiando hacia los alrededores como el sol. Junto a las cortinas de la puerta del templo, había dos guardias con cabezas de lobo, vestidos con túnicas negras. Uno de ellos dirigió una mirada interrogante a Acap. Acap señaló a Olosh y Chulote, luego señaló hacia la derecha, el guardia asintió, e incluso desde la hendidura de la boca del lobo le dio a Chulote una sonrisa feroz mostrando los dientes. Chulote puso los ojos en blanco. Olosh a su lado estaba preocupado, sin saber en qué estaba pensando. Acap entonces llevó a los dos hacia la derecha. Chulote preguntó en voz baja: ¿qué están discutiendo los sumos sacerdotes en el templo del dios principal? En un momento lo sabrás. Acap sonrió ligeramente, no respondió, y también pareció tener de repente algunas preocupaciones. Después de un rato, los tres llegaron a otro templo lateral. En la entrada del templo lateral también había una cortina gigante, arriba había una deidad con ambas manos alzadas, una cabeza que parecía humana y de perro, mirando hacia el cielo. Tenía una lengua roja brillante, plumas negras profundas y una corona, como si fuera a saltar en cualquier momento del trono rojo brillante. Este era el dios del rayo y la muerte, el dios de la estrella nocturna que escolta al sol, Xolotl, también el hermano gemelo del dios serpiente emplumada. Los guardias del templo lateral eran mucho más cálidos. Pequeño Xulote, ¿regresaste? ¿Cómo fue esta cacería? ¿Te manchaste de sangre? ¿Capturaste prisioneros? Xulote asintió y negó con la cabeza, siguió a Acap hacia adelante sin decirle una palabra. Al entrar al templo lateral, de frente había una mesa de piedra baja. En la mesa de piedra había un tablero de madera. Un hombre robusto de más de 30 años estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, vestía una túnica larga roja pintada, llevaba una corona de plumas verde oscuro, con brazaletes de plata en las muñecas. Sostenía un pincel de madera, la punta hecha de cabello resistente, mojando pintura negra, grabando en el tablero de madera dos patrones como escribiendo y dibujando. Xulote dio 2 pasos adelante, vio que el patrón cuadrado del frente era un escudo y un garrote, el patrón cuadrado de atrás era un cadáver envuelto en tela blanca. Había aprendido escritura con el hombre frente a él, sabía que el significado de estos 2 caracteres pictográficos era guerra y muerte. El hombre levantó la cabeza, revelando un rostro firme de contornos definidos. Tenía cejas profundas, nariz alta, y una actitud confiada. La mirada del hombre era brillante y penetrante. Primero cayó sobre Xulote, las comisuras de su boca esbozaron una sonrisa, luego miró a Acap, asintió. Finalmente miró a Olosh detrás, y la risa se soltó en voz alta. Bienvenido de regreso, mi guerrero. Y bienvenido tú, mi hijo. Han regresado justo a tiempo. El hombre se levantó, revelando su cuerpo alto y musculoso. Luego extendió los brazos haciendo un gesto de bienvenida. La guerra está a punto de comenzar. Buenas noticias, comandante Shizok. ¿Cuándo? ¿A quién vamos a atacar? Olosh también levantó los brazos saludando, preguntando emocionado y sorprendido. Hace unos días un mensajero vino de Tenochtitlan, trayendo órdenes del nuevo Tlatoani. El rey quiere que comencemos la movilización. El mes que viene comenzará la guerra de coronación. El objetivo de conquista son los otomíes del noroeste. La razón es que los otomíes se niegan a tributar a la alianza. Shizok y Olosh chocaron los antebrazos, luego preguntó, ¿cómo fue esta captura? Llevé a Xulote y los nuevos soldados al norte, al territorio de los huastecos. Capturamos varias decenas de salvajes descendientes de perros. Los huastecos siguen siendo bastante sumisos, la comida también es suficiente. Parece que el noreste no tendrá grandes problemas recientemente. Olosh pensó un momento, luego añadió.
La condición física y habilidades marciales de Shulote son buenas, en esta acción resolvió a un casi guerrero. Solo que hace demasiadas preguntas, quiere saber todo. Al llegar a este punto, Olosh puso cara amarga. Algunos números, razonamientos, ¿cómo puede un guerrero como yo responder eso? Jajaja, poder hacer que mi guerrero número 1 tenga dificultades, parece que este chico ha progresado bastante. Shiso rió palmeando la cabeza de Shulote, dolió un poco. ¿Esta ciudad-estado planea enviar tropas? ¿Cuántas tropas? Por supuesto, como pariente del rey, la ciudad-estado definitivamente enviará tropas en respuesta. El número específico de tropas, los sacerdotes ancianos ya han estado discutiendo toda la mañana. En un momento cuando regrese el sumo sacerdote deberíamos poder saberlo. Pero el rey ya anunció que Tenochtitlan movilizará 3 Shikipilli élite, es decir regimientos de 8.000 hombres. Texcoco y Tlacopan cada uno movilizará 1 regimiento élite, luego los pueblos subordinados de las 3 ciudades movilizarán 5 regimientos de plebeyos. Entonces las 3 ciudades de la capital movilizarán en total 10 regimientos de 8.000 hombres, es decir 80.000 hombres. Shulote inhaló bruscamente, ¿80.000 guerreros? Shulote realmente es bueno en matemáticas. Olosh también estaba algo sorprendido, cuando la estación lluviosa está por llegar, movilizar tropas de 100.000 hombres para ir al norte a morder las ciudades montañosas de los otomíes. Esta no es una elección sabia. Sí. Shizog guardó la sonrisa, asintió lentamente, las ciudades-estado del sur en Toluca pueden movilizar al menos 2 regimientos, Huaxtepec y Cuernavaca uno cada una, los 2 regimientos cercanos de Hueyputztlan del norte serán reclutados, el oeste Tepanicalcan, Toyan, Toluca pueden enviar al menos 4 regimientos, el este no puede moverse para prevenir a los tlaxcaltecas, calculando deberían ser 20 regimientos de 8.000 hombres. El campo de batalla frontal definitivamente no es preocupante. Incluso si todas las ciudades-estado otomíes envían refuerzos, no serían más de 10 regimientos, y además su capacidad de combate no se puede comparar con nuestros regimientos de guerreros élite. Olosh se palmeó el pecho confiadamente. Pero 20 regimientos requerirían al menos 100,000 trabajadores civiles. Y además en la estación lluviosa húmeda, la comida consumida diariamente es incalculable. Los pueblos otomíes del norte siempre han sido pobres, no se puede saquear mucha comida. Una vez que los otomíes se escondan en las ciudades-estado para resistir, si la guerra se prolonga indefinidamente, estaremos en problemas. Mi preocupación también está aquí. Shizok inconscientemente pellizcó la cara de Shulote, siguió doliendo. Pero los huastecos del noreste proporcionan grandes cantidades de tributo anualmente, atacarlos no tiene razón ni beneficio. Las ciudades-estado de la alianza de las 3 tribus del sur han sido bastante sumisas estos años, están interconectadas, tirar una piedra definitivamente causará ondas en todo el estanque. Los tarascas del oeste tienen fuerte capacidad de combate, hace 2 años incluso fuimos derrotados. Los tlaxcaltecas del este ni hablar, para atacar hay que movilizar todo, todos aún no están preparados. El rey calculando una y otra vez, probablemente solo puede elegir a los otomíes del norte. Al final sigue siendo intimidar a los débiles y temer a los fuertes. Olosh murmuró insatisfecho, ¿cómo puede el rey no tener un corazón de guerrero? Olosh se detuvo, luego bajó la voz. El prestigio del nuevo rey aún no se ha establecido. Pelear con el enemigo mortal Tlaxcala o los poderosos tarascas, incluso si somos derrotados, todos no tendrán quejas. Pero pelear con los otomíes débiles y astutos, no se puede obtener ningún beneficio. Sin mencionar ser derrotados, incluso si ganamos poco, también hará que todos estén descontentos. Shisoka sintió riendo con aprobación profunda. Olosh, tu talento, ser comandante de un regimiento de guerreros élite sería más que suficiente. Lástima que nuestra ciudad-estado no tiene 8.000 guerreros para que yo comande. Olosh se rió a carcajadas. En el futuro lo sabrá, lo garantizo. Los dos se miraron a los ojos, riendo a carcajadas al mismo tiempo. Shulote estaba escuchando absorto, cuando vio a Akap entrar desde fuera del templo, ni siquiera sabía cuándo había salido. Solo escuchó a Akap con una sonrisa, diciendo suavemente: Comandante, el sumo sacerdote ya terminó la reunión, ahora ya está en camino. Capítulo 8. Todos entonces cesaron la conversación, salieron juntos a recibir. Parado en la entrada del templo, Shulote vio a un anciano de aproximadamente 50 años acercándose.
El anciano tenía un par de ojos como águila, donde caía su mirada penetrante, hacía que el corazón se enfriara. El tiempo había dejado profundas marcas en su rostro, fusionándose con los tatuajes rojos brillantes en su cara, grabados en un semblante majestuoso y frío, haciendo que no se sintiera vejez, sino más bien una extrañeza sobrenatural no de este mundo. El anciano llevaba una corona formal larga de obsidiana, la corona larga se veía muy pesada, con una superficie ancha, al frente había un rostro divino arreglado con gemas. Dos grandes rubíes como ojos, escaneando el mundo humano mientras el anciano caminaba. En la cima de la corona había incontables plumas verdes largas de medio metro, detrás de la corona había plumas azules cortas densas, como un sol brillante, expandiéndose uniformemente hacia afuera. Chulote mirando esta pesada corona de sumo sacerdote, sintió dolor de cabeza. Acap y Olosh parecían haber sido pinchados por algo, bajaron la cabeza sin atreverse a mirar directamente. Bajo la luz del sol, el anciano gradualmente se acercó, la luz brillando, casi cegando los ojos de Chulote. Llevaba una capa roja, bordeada con un círculo de plumas rojas, en la capa estaba grabado un sol dorado, dentro una túnica larga magnífica, en el anverso y reverso respectivamente con partículas doradas y plateadas, incrustando los rayos del sol y la luna. Un collar deslumbrante colgaba de su cuello, hecho de obsidiana de la más alta calidad, con incontables puntos de luz transparentes como arena dorada. Brazaletes y tobilleras igualmente hechos de oro puro, brillando con luz dorada al caminar. Los mexicas no se preocupaban por el valor monetario del oro, simplemente veneraban este color del sol. El caminar del anciano era lento y estable, como si cargara cierta divinidad. Acap bajó la cabeza acercándose, queriendo ayudar un poco, pero vio al anciano girar ligeramente la cabeza, una mirada sin alegría ni enojo observándolo, inmediatamente se quedó quieto con las manos juntas respetuosamente, esperando a un lado. Todos entonces bajaron la cabeza esperando silenciosamente a ambos lados, hasta que el anciano entró lentamente al templo lateral, luego lo siguieron en fila, agrupándose detrás del anciano. El aire se volvió silencioso de inmediato, hasta que el anciano se detuvo y se volvió, su mirada penetrante cayendo en el rostro de Shizok. Shizok entonces bajó la cabeza inclinándose, manteniéndose por debajo de los ojos del anciano. Shizok, la asamblea de sacerdotes ya ha decidido movilizar un regimiento mixto para participar en la guerra de coronación. Te convertirás en comandante de 8000 hombres, llevándolos a luchar por el rey y la ciudad-estado. Olosh levantó la cabeza, emitiendo un sonido de júbilo que no pudo suprimir. Luego fue pinchado por la mirada del anciano para bajar la cabeza nuevamente. Sí. Sumo sacerdote. Lucharé por la ciudad-estado y el rey. Al escuchar esta respuesta, en el rostro de piedra tallada del sumo sacerdote se esbozó una sonrisa apenas visible. Inmediatamente su mirada barrió sobre Acap y Olosh. Shizok, tengo asuntos que hablar contigo a solas. Acap y Olosh entonces hicieron un gesto de respeto a los dioses, salieron conscientemente empujando la puerta, luego cerraron bien la puerta. El sumo sacerdote Shutel entonces se quitó la corona de obsidiana de la cabeza, la puso lentamente en la mesa de piedra, revelando una cabellera completamente canosa. Como si se hubiera quitado cierta pesada divinidad, solo entonces pudo respirar ligeramente, la expresión en su rostro también se volvió más vívida. Chulote se acercó a tocar la corona de piedra, realmente dura, luego trató de abrazarla, muy pesada. Debía estar hecha de piedra real. Parece que ser sumo sacerdote realmente es trabajo físico, el cuerpo del abuelo realmente está bien. Shizok se apresuró a ayudar, ayudando al anciano a quitarse la capa gruesa y larga, el collar sólido, y también los brazaletes de oro puro. Solo entonces Chulote pudo ver que bajo el atuendo sacerdotal deslumbrante y alto, había un anciano seco y flaco, curtido por la intemperie. Shutero se sentó relajado en el suelo, su cuerpo seco finalmente tuvo algo de encorvamiento. Palmeó la posición a su lado, hizo que Chulote se sentara al lado, su mano izquierda naturalmente acariciando la cabeza de su nieto. Su mano derecha tiró de Shizok para que se sentara enfrente, uno grande y dos pequeños, complementándose interesantemente. Sin más extraños, finalmente podían decir algunas palabras privadas. La ciudad-estado decidió movilizar un regimiento de 8000 hombres, 10 batallones, la mitad batallones élite de la ciudad-estado, la mitad batallones de plebeyos rurales. Es decir, 4000 guerreros, 4000 milicianos. Esta vez presioné a todos los ancianos, dejándote ser el comandante de la expedición. Los ojos del anciano seguían siendo excepcionalmente penetrantes.
Debes agarrar esta oportunidad, obtener suficientes méritos de guerra. Cuando regreses, tendré razón para ascenderte de noble hereditario de segundo nivel, a noble de gloria de tercer nivel. En algunos años más, podrás naturalmente convertirte en administrador de la ciudad-estado. El sumo sacerdote hablaba con majestad del destino predeterminado. Shisoka sintió, pero también mostró una rara vacilación. Esta batalla no será fácil de pelear. Los otomíes probablemente no lucharán frontalmente con nosotros. La decisión del rey parece algo precipitada. Shooter la sintió, cada decisión que hace el rey, naturalmente es responsabilidad del rey mismo. Pero enviaré mensajeros a él, para que evites batallas de asedio sin sentido. Lo que necesitas hacer, es encontrar el momento apropiado, y tener una batalla frontal con los otomíes. No te preocupes por las bajas. Solo quiero que regreses, solo quiero suficientes resultados de guerra. Los guerreros son como flores florecientes, siempre deben marchitarse en algún lugar. Los plebeyos son más como hierbas del campo, incluso si se secan, seguirán brotando constantemente. Solo tú eres un árbol de cacao bendecido por los dioses, destinado a asumir la obligación de liderar la ciudad-estado. Shizok guardó silencio sin responder. Shooter entonces puso su mano derecha en su hombro, mirando el rostro firme de su hijo, con expresión suave dijo: sé que, debido a tu origen, has desarrollado ciertos sentimientos ingenuos hacia los plebeyos y guerreros de clase baja. Desde pequeño no pude estar a tu lado, enseñándote el camino de la nobleza, sino que dejé que tu madre te diera demasiadas emociones débiles de plebeyo. Pero los árboles y las hierbas no pueden estar a la misma altura. Como sacerdote, las reglas religiosas establecen que no puedo casarme formalmente. Pero como linaje del dios del sol, debo cultivar un gran árbol que proteja del viento y la lluvia para la familia. Naciste cargando el futuro. Ve a luchar. La victoria debe ser regada con vida. Los guerreros de la ciudad-estado no se preocuparán por si su líder es un hijo ilegítimo o no. Lo que les importa es si eres suficientemente valiente e intrépido, si tienes suficiente sangre enemiga en tus manos. Shizok finalmente asintió, mirando los ojos de su padre, dijo en voz alta: lo haré, padre. Chulote fingió ser una muñeca de trapo, escuchando enseñanzas con valores incompatibles, toda su atención concentrada en la túnica larga del abuelo. ¿Cómo estaban incrustadas estas partículas doradas y plateadas en la tela de algodón? Al tacto, parecía usar alguna técnica de tejido precisa y pegamento natural. Tal vez se podría usar para hacer armadura de tela. Entonces la mirada de Shutero finalmente se dirigió al nieto a su lado. ¿Cómo planeas arreglar a Chulote? Shizok miró a su hijo con cariño, dijo: Chulote acaba de regresar de la cacería, cuando yo vaya a la expedición, planeo dejarlo descansar bien en casa, también puede aprender conocimiento sacerdotal contigo. Shutero pensó por un momento, negó con la cabeza. No. Deja que Chulote vaya contigo, el conocimiento sacerdotal se puede compensar después. Después de contar los resultados de esta captura, ascenderé a Chulote a sacerdote formal. Luego en esta guerra, arréglale algunos prisioneros, así cuando regrese, podré ascenderlo a sacerdote de segundo nivel Pamir. Pero Chulote solo tiene 12 años. ¿Un sacerdote de segundo nivel tan joven? Llévalo. Chulote es bueno en matemáticas, puede ayudarte a calcular claramente los suministros de grano. Con matemáticas y méritos de guerra, será suficiente para convencer a la multitud. Además, aún me tienes a mí. Diciendo esto, Shutero también bajó la cabeza con cariño, pellizcó la cara de Chulote. El movimiento fue suave, no dolió para nada. Chulote, has sido inteligente desde pequeño, eres nuestra esperanza, también la esperanza de la familia. Escucha bien a tu padre, sé que en realidad entiendes todo. Un sacerdote de segundo nivel de 12 o 13 años, en 2 años más, te haré el sacerdote coyote de quinto nivel más joven. Así cuando me vaya, podrás tomar mi lugar. Chulote, debes recordar. Shutero miraba los ojos del muchacho, como si quisiera transmitir algo con la mirada. Naciste extraordinario, hubo signos extraños en el cielo. También eres descendiente de Akamapitzli, los reyes mexicas de generaciones pasadas, tienen la misma sangre que tú. Tu futuro tiene posibilidades infinitas, agarraré cada oportunidad para ti. ¿Y mi futuro? El anciano finalmente murmuró en voz baja, al reino divino, solo quedan algunos años. Capítulo 9. Al mediodía del día siguiente, la luz solar era cálida y deslumbrante.
Chulote vestía túnicas sacerdotales, sentado en una mini pirámide al borde del complejo de palacios, contemplando la majestuosa pirámide de la luna frente a él. La decisión del Consejo Sacerdotal ya se había extendido por toda la ciudad-estado y los pueblos cercanos, la decisión de enviar tropas era inquebrantable. Y hoy era el día del discurso de movilización, para inspirar la moral de guerreros y milicianos. Chulote miraba en lo alto de la pirámide de la luna, su abuelo Chutel vestía el conjunto completo de atuendo divino de sumo sacerdote de varias decenas de kilos, luz dorada brillando, iluminando en todas las direcciones. La pirámide de la luna tenía un significado especial para Chulote, ese era el lugar donde todo cambió. Contemplando la pirámide de la luna, la luz deslumbrante lo hacía sentir como en sueños y despierto, hundiéndose en algunos recuerdos distantes. Era una memoria del pasado, aunque ya había comenzado a difuminarse. En esa memoria, él era un joven de los años 90 que amaba la historia y geografía, lleno de curiosidad por las civilizaciones antiguas americanas, también había jugado como azteca incontables veces en Civilization y Europa Universalis. A los 25 años, finalmente tuvo la oportunidad de viajar a Teotihuacán, México, por la noche subió secretamente a la pirámide de la luna. Esa noche, se sentó en las ruinas del templo en la cima de la pirámide, sin luz en los campos, la noche negra como tinta lo envolvía. La Vía Láctea era vasta e infinita, por coincidencia, la lluvia de meteoros de Leo que ocurre una vez cada 10 años caía como hojas. En un impulso, el joven pidió un deseo en voz alta a los meteoros. Deseo regresar al pasado, liderar la civilización india destruida para resurgir nuevamente, derrotar a los colonizadores europeos invasores, convertir a América en la América de los indígenas. Antes de que terminara de hablar, se desmayó con los ojos oscurecidos, en su conciencia confusa sintió que se convertía en un haz de luz blanca, luego fue un mareo infinito moviéndose, cambios rápidos de colores, cuando despertó nuevamente ya no podía ver este mundo. Solo podía sentir vagamente la situación alrededor, aún en la antigua ciudad de Teotihuacán, pero por todas partes había muchas más auras de vida. Vagó en el mundo nebuloso, sin propósito, sin dirección, solo siguiendo sensaciones llegó a una choza remota, donde había una enorme atracción. Atravesó las paredes, sintió dos vidas conectadas, una era una luz débil y caótica, la otra eran puntos incoloros. Siguiendo la sensación, se sumergió en los puntos incoloros, una luz blanca brilló instantáneamente, y su conciencia se volvió borrosa. El siguiente despertar vino acompañado de llanto agudo, parecía que salía de él mismo. Abrió los ojos, vio un techo bajo y dos rostros entre alegres y tristes. Cabello negro, piel amarilla, figuras encorvadas, proyectando enormes sombras bajo la luz de la luna, cubriendo su pequeño cuerpo. La tristeza finalmente reemplazó la alegría, él no lloró más, pero escuchó otro llanto reprimido, una figura encorvada se enderezó bruscamente, lo cargó y salió de la habitación. El llanto gradualmente se alejó, el cerebro del bebé no podía soportar mucho pensamiento, sintió que lo llevaban al borde de un estanque, luego el agua gradualmente lo cubrió. Recién después del viaje en el tiempo, se convirtió en un bebé abandonado. El pequeño cuerpo tosía violentamente, no podía respirar, parecía escuchar nuevos llantos a su lado. Su conciencia gradualmente se difuminó, el cuerpo recién nacido perdió toda sensación. Cuando despertó nuevamente, se había convertido otra vez en un haz de luz blanca sin visión. Esta vez ya no vagó sin rumbo. Reconociendo la escala de los edificios, flotó lentamente hacia el centro más próspero y grande, resistiendo las atracciones ocasionales de los alrededores. Vagó en el centro de la ciudad antigua, finalmente sintió una nueva atracción en el próspero complejo de palacios, se sumergió nuevamente en los puntos incoloros. Despertar una vez más como siempre vino acompañado de su propio llanto, y una risa incontenible. El bebé abrió los ojos, un hombre joven y robusto lo sostenía en alto con ambas manos. Llevaba una corona de plumas, cuerpo erguido, túnica blanca de algodón. Rostro firme, igualmente cabello negro y piel amarilla. El techo era alto, grabado con figuras y paisajes coloridos. Alrededor había un círculo de personas arrodilladas, sonriendo sin sonido. En la cama también yacía una mujer joven, pero con lágrimas en su sonrisa. Pronto, un hombre de mediana edad vestido lujosamente, con corona de piedra llegó apresuradamente, apartó sus pequeñas piernas, luego mirando su pequeño punto se rió alegremente, después dijo en voz alta algunas palabras incomprensibles, una palabra se repitió varias veces.
Las personas alrededor también repitieron esta palabra, vagamente era Xulote. Desde entonces, tuvo un nuevo nombre, Xulote. El hombre de mediana edad en el recuerdo ahora estaba parado en la plataforma alta, el tiempo había envejecido su rostro. Solo la luz dorada deslumbrante, iluminaba a la multitud abajo. Nobles, guerreros, plebeyos, viniendo de todas las direcciones, reunidos bajo la pirámide, escuchando el mensaje divino transmitido por el sumo sacerdote. Pueblo protegido por el dios del sol, dios de la guerra, Huitzilopochtli. El linaje sanguíneo de Huitzilopochtli, el nuevo Tlatoani trae la orden divina, para que tomen las armas, se unan a la guerra sagrada de coronación del rey, para capturar los sacrificios elegidos por los dioses, los débiles otomíes del norte. La voz majestuosa fue retransmitida por los sacerdotes desde la pirámide de la luna capa por capa, volviéndose cada vez más grandiosa, finalmente cubriendo toda la plaza, también despertando a Xulote de los recuerdos. Han pasado 12 estaciones lluviosas desde la última guerra sagrada y el gran sacrificio. El sol de la quinta era tiene un pacto con nosotros, necesita miles de corazones para mantener la luz del cielo, de lo contrario el sol se apagará, todas las cosas se marchitarán. Ahora ha llegado nuevamente el tiempo del sacrificio. La tierra bajo nuestros pies, Zipatli, también tiene un pacto con nosotros, él hace crecer el maíz, nutre todas las cosas, y nosotros le devolvemos con sangre, de lo contrario los granos fallarán en la cosecha. La tierra tiene sed de sangre. El mundo está equilibrado, el dios de la guerra mantiene el funcionamiento del mundo. Cada uno de ustedes sabe que la población de la ciudad-estado es cada vez mayor, los bebés abandonados son cada vez más, la comida que llega a sus manos será cada vez menos. El mundo ya ha perdido el equilibrio, el dios de la guerra necesita vidas para detener la destrucción del mundo. Solo tenemos una opción, ir a capturar las vidas de los enemigos, sacrificarlas a nuestro protector, esta es una guerra divina para salvar el mundo. Productividad limitada, comida limitada, límites de población restringidos y crecimiento ilimitado de población. Esta era la ley cíclica histórica de Centroamérica. Xulote pensó, parece que la guerra y sacrificio sin fin tienen sus razones inevitables. Los plebeyos discutían con pánico, preocupados por las terribles profecías de los sacerdotes. El miedo fue guiado, transformado en una determinación de tomar las armas. Nobles y guerreros aún permanecían en silencio. Juramento en nombre del Dios protector. En esta guerra sagrada, todos los guerreros jóvenes, con solo capturar vivo un prisionero, podrán ascender a capturador de primer nivel. Capturando vivos 2 más, ascender a cazador azteco de segundo nivel. Capturando vivos 3 más, guerrero élite de fuego de tercer nivel. Capturando vivos 4 más, serán verdaderos guerreros veteranos de cuarto nivel, calificados para unirse al escuadrón de guerreros águila o escuadrón de guerreros jaguar, convirtiéndose en nobles de mérito militar de primer nivel expertos en batalla. Obtendrán para siempre de la ciudad-estado una tierra próspera, incluso chinampas en el lago. Todos los sacerdotes que participen en la guerra también serán tratados igualmente. Los guerreros se agitaron, emitiendo gritos emocionados de significado incierto, algunos incluso desenvainaron garrotes largos, haciendo sonidos de golpear escudos. Algunos nobles de mérito militar recién ascendidos también se emocionaron al escuchar sobre las chinampas. Nuestros enemigos son los débiles otomíes, sus ancestros fueron fácilmente expulsados por nosotros del Valle de México otorgado por los dioses, matarlos es tan simple como arrancar hierbas. Y ahora, estas hienas siguen hostigando nuestro valle, babeando al mirar nuestros campos agrícolas. Solo sacrificándolos completamente a las deidades podremos proteger nuestra tierra más preciosa. Las ciudades-estado otomíes son prósperas, adentro hay incontables tortillas de maíz, pasta de frijoles negros, cacao, tela de algodón, y varias flores hermosas, plumas, hierbas aromáticas, adornos de plata, adornos de oro, obsidiana, y gemas. En sus ciudades-estado no hay guerreros, solo sacrificios, esclavos, y sus futuras esposas. Los nobles hereditarios finalmente también se conmovieron, los grandes nobles cuchicheaban, discutiendo sobre artículos de lujo faltantes. El deseo finalmente ardía en los ojos de todos. Valientes, por el pacto de los dioses, por la gloria de los guerreros, por nuestra tierra, y también por la riqueza que les pertenece, únanse a la guerra sagrada. Los sacerdotes estarán con ustedes, en nombre de los dioses, esta batalla será victoriosa.
En este momento, excepto por Chulote, todas las personas bajo la plataforma finalmente cayeron en gritos y aullidos sin sentido, finalmente bajo cierta guía, se transformaron en dos palabras que sacudían cielo y tierra. Guerra, guerra. Los gritos uniformes resonaron hasta las nubes, representando cierta voluntad nacional. Esta escena se grabó profundamente en los ojos de un muchacho, imposible de olvidar. Capítulo 10. Habían pasado exactamente 2 semanas desde esa inolvidable movilización, y la legión de la ciudad-estado Teotihuacán finalmente había completado su formación. La estación seca había pasado, la estación lluviosa aún no llegaba, el viento fresco se volvía húmedo, la cálida luz solar seguía siendo tan cómoda. El sur de la ciudad había sido convertido en un gran campamento militar. Durante este periodo, Chulote vio a su padre reunirse con nobles hereditarios que participaban en la guerra, uno por uno, saludando, intercambiando cortesías, cenando juntos, haciendo promesas, luego intercambiando regalos. También lo vio chocar puños con guerreros élite, abrazarse, presumir, elogiarse, practicar artes marciales, finalmente bebiendo licor de agave hasta la embriaguez. Shizok también tenía que recibir ocasionalmente representantes de soldados rurales, mediar disputas, mostrar autoridad. Lentamente, un grupo de liderazgo militar centrado en Shizok finalmente tomó forma, y esta recién formada legión de 8.000 hombres también podía ser comandada a duras penas. El sistema militar azteca se basaba en escuadrones de 20 hombres como unidad básica, el núcleo del escuadrón era un capitán. Luego se apilaban en unidades de 20, 200 hombres, 400 hombres, 800 hombres, hasta la legión final de 8.000 hombres, Shikipili. La unidad de fuerza militar definitiva para medir todas las ciudades-estado. Bajo las sugerencias incansables de Chulote, Shizok finalmente dividió la legión en 10 batallones, cada batallón con alrededor de 800 hombres. En cuanto a los números específicos, aquí excepto Chulote, nadie podía contarlos claramente. De los 10 batallones, 5 batallones élite venían de comunidades urbanas, básicamente compuestos por guerreros con entrenamiento formal, entre ellos los guerreros veteranos de cuarto rango, incluyendo guerreros águila y jaguar, todos fueron agrupados en un batallón de veteranos, tenían suficiente habilidad para usar lanzas arrojadizas. Este era el núcleo de la capacidad de combate de la legión. Y el comandante del batallón de veteranos, naturalmente era el guerrero jefe número 1 más confiable, Olosh. El resto eran 5 batallones de plebeyos, milicianos reclutados de pueblos subordinados, la mayoría solo tenía experiencia de entrenamiento superficial. Una parte de los guerreros tenía experiencia usando ondas para cazar, todos fueron reunidos en un batallón de honderos, los otros 4 eran todos batallones de combate cuerpo a cuerpo. Este día, la legión recién reorganizada finalmente se reunió en el campo de entrenamiento del campamento militar, los sacerdotes sostenían en alto las banderas de las deidades, manteniendo el orden en el lugar junto con nobles de todos los niveles. Los guerreros se reunían por batallones, formando formaciones circulares de áreas desiguales. Shizok vestía un atuendo de guerra magnífico, parado en la posición más visible, a su lado se agrupaban oficiales nobles de varios batallones, todos juntos satisfechos y orgullosos, por un lado examinando con espíritu heroico su gran ejército subordinado, por otro lado expresando fervientemente su deseo de batalla. Chulote llevaba a Akap, el nuevo guardaespaldas y asistente enviado por su abuelo, inspeccionando entre los batallones en nombre de los sacerdotes. El primer batallón era el batallón de veteranos. Los guerreros veteranos vestían armaduras de cuero amarillo o verde, llevaban capas rojo-amarillas, cascos con forma de bestia. Una mano sostenía escudo, una mano blandía garrote, las láminas afiladas de obsidiana a ambos lados de los garrotes de guerra brillaban con luz fría bajo el sol. La mayoría llevaba una lanza arrojadiza en la espalda, lanzadardos insertados en la cintura. Los veteranos se paraban naturalmente, las filas automáticamente formaban una formación de batalla desplegada. Tenían expresiones relajadas, con la tranquilidad de quienes han experimentado vida y muerte. Sus manos derechas llenas de callos blandían casualmente garrotes de guerra, mostrando el encanto de 1000 entrenamientos. Chulote dio 2 vueltas, contó más de 200 cabezas de águila y jaguar llenas de intimidación. Resulta que solo tenemos 200 guerreros jaguar y águila. Chulote suspiró decepcionado, esto está un poco lejos de la legión que imaginaba, pensé que podríamos tener una legión de jaguares y águilas. 8.000 guerreros jaguar.
Acab se rió ligeramente, todas las ciudades-estado méxicas juntas, probablemente no podrían llenar este número. Las 3 ciudades de la capital probablemente pueden reunir más de 2000 jaguares y águilas, más 500 cortadores de cabello, esto es suficiente para que cada rey intimide a muchas ciudades-estado. Debes saber que, ya sean escuadrones de guerreros jaguar o águila, todos son nobles de mérito militar de primer nivel de la alianza. Está bien. Habrá águilas, también habrá jaguares. Chulote comenzó a tomar notas mentalmente: batallón de veteranos, infantería de espada barra garrote y escudo, una lanza arrojadiza, armadura de cuero mediana, moral alta, disciplina regular, intimida tropas ordinarias. Excelente infantería de asalto. Imitando cierto método de evaluación familiar, esto le ayudaba a entender rápidamente la fuerza de las tropas. A continuación, los batallones segundo al quinto eran batallones élite. Según el nivel de riqueza, guerreros de varios niveles vestían armaduras de cuero o ropas de guerra, algunos también llevaban capas. La mayoría de los valientes llevaban sombreros puntiagudos, los mismos garrotes de guerra de obsidiana, escudos redondos cubiertos de cuero. Los guerreros recién ascendidos tenían en sus rostros varios tipos de emoción e imaginación sobre el combate. En las filas algo desordenadas, Chulote vio 2 rostros familiares, uno le sonreía calurosamente, otro le sonreía rígidamente. Batallón élite, infantería de espada barra garrote y escudo, armadura ligera semicuero, moral regular, disciplina pobre. Infantería cuerpo a cuerpo que mantiene líneas de batalla, tasa de armadura algo baja. Bueno, aún aceptable. Más atrás, los batallones de plebeyos sexto al noveno. El equipamiento de estos milicianos rurales era mucho más rudimentario. La mayoría tenía el torso desnudo, solo una pequeña parte vestía ropas de guerra. Lanzas de piedra, lanzas de madera, garrotes de piedra, varias armas diversas, la tasa de uso de escudos también era deplorable, solo una pequeña parte de los líderes tenía garrotes y escudos estándar. Los milicianos rurales conversaban emocionados entre sí, el campamento era ruidoso. Tal vez tenían el mismo entusiasmo por el combate, pero esta pasión sin entrenamiento pronto se desvanecería bajo los golpes del enemigo o ambientes adversos. Batallón de plebeyos, ordinario, lanceros cortos, sin armadura en ropa común, moral baja, sin disciplina. Chulote se llevó la mano a la frente: ¿para qué se pueden usar estos hombres fuertes armados así? ¿Carne de cañón para llenar líneas de batalla? Si no se agrupan, no pueden mantenerse en absoluto. Tal vez después de mejorar la disciplina, se podría considerar a Shigaru de lanza larga. El 10º batallón de honderos le dio a Chulote algunas sensaciones frescas. Estos cazadores experimentados sostenían una cuerda larga, usando 2 dedos para agarrar ambos extremos de la cuerda. Luego giraban vigorosamente la cuerda, haciendo que las piedras se aceleraran constantemente en el centro de la cuerda, produciendo sonidos silbantes. Luego, dependiendo de la sensación y experiencia, en el ángulo apropiado, abrían un dedo, dejando que la cuerda se extendiera, con un sonido sibilante disparaban las piedras pulidas, golpeando y levantando nubes de polvo en el campo de entrenamiento. Aunque la precisión de las ondas era conmovedora, la potencia del disparo en grupo era considerable, especialmente contra oponentes sin armadura o con armadura ligera. Lástima que aunque este equipamiento era simple, dominarlo bien no era trabajo de 1 o 2 años. Batallón de honderos, ordinario, tropas de honda, sin armadura en ropa común, moral baja, sin disciplina. Tropas de ataque a distancia que necesitan apoyo de terreno, golpean la moral del enemigo. Chulote expresó que solo podía aceptar estas únicas tropas a distancia. En cuanto a los arcos simples de algunos cazadores, Chulote intentó disparar algunas flechas de madera, y expresó desesperación por el alcance y poder. ¿Por qué nuestros arqueros son tan débiles? Chulote preguntó confundido. Los arcos y flechas originalmente son débiles. Solo los miembros débiles de las tribus usan estas armas sin fuerza. Acab dijo como si fuera natural. Tampoco es completamente así. Los tlaxcaltecas tienen un tipo de arco simple de casi 1 persona de altura, con puntas de flecha de cobre, puede penetrar una capa de armadura acolchada dentro de 50 pasos. Nuestros guerreros han sido emboscados muchas veces por los despreciables tlaxcaltecas. 50 pasos penetrando armadura acolchada, suena muy bien. También podemos formar arqueros así. Tropas a distancia poderosas son muy importantes en ciertos terrenos. ¿Dónde están los ataques a distancia furtivos que hacen los guerreros, y cómo pueden capturar prisioneros?
Sin prisioneros no hay ascenso, por eso los guerreros mexicas prefieren el combate cuerpo a cuerpo, y no les gusta usar arcos y flechas. Acab se rió. Por supuesto, otra razón es que los artesanos ordinarios no tienen la técnica para hacer arcos. Y las cuerdas elásticas necesarias para las cuerdas de arco tienen materias primas insuficientes, algunas familias de líderes tendrán un arco decorativo, pero para formar tropas aún está muy lejos. Además, el poder de los arcos tlaxcaltecas tampoco se compara con las lanzas arrojadizas, el daño a las armaduras de cuero de los guerreros siempre es limitado. ¿De dónde obtienen los tlaxcaltecas las materias primas y técnicas? El muchacho solo se preocupaba por la tecnología. En su opinión, arqueros y caballería eran componentes indispensables en los ejércitos, su papel táctico era irreemplazable. La caballería temporalmente no tenía solución, pero los arqueros aún debían formarse. ¿Quién sabe qué artesanías tienen? Veneran al dios de la caza Mixcoatl, siempre han tenido muchos fabricantes de arcos. La mayoría de las cuerdas elásticas deberían venir del comercio con los nahuas costeros o los mayas, esos comerciantes mayas tienen muchas fuentes de mercancías. Pero no importa, sin arcos y flechas, nuestros guerreros igualmente barrieron el mundo. ¿Barrieron el mundo? Ahora ciertamente es así. Pero en el futuro, el mundo nos barrerá a nosotros. Chulote pensó con una sonrisa amarga. Lanzas largas, arcos y flechas, armadura de cuero, Chulote pensaba seriamente en las deficiencias y mejoras de la legión. En general, la estructura política de las ciudades-estado mexicas era como las ciudades-estado griegas tempranas, o la era de los 50 señores feudales de Zhou occidental. Mientras que el equipamiento militar y nivel de organización, apenas se mantenían en el período de disputa entre Wu y Yue de período de primaveras y otoños. Solo la capacidad de movilización militar alcanzaba el nivel de la dinastía Qin del período de estados combatientes. Sin caballería, sin arqueros, sin infantería pesada, esto está a cientos de años de distancia de las legiones romanas o las formaciones militares de Gran Qin. Europa ya está en la era de mosquetes de mecha y armaduras de placas. Chulote miró hacia el cielo, Acab también siguió buscando novedades en el cielo. Metal, solo minas de cobre. Lanzas de cobre, armadura de cobre, infantería pesada, falange macedonia. Los ojos de Chulote se iluminaron, luego se oscurecieron nuevamente, las únicas minas de cobre conocidas estaban en manos de los tarascas. La tarea es pesada y el camino es largo. Chulote murmuró palabras que nadie entendía, afortunadamente, aún tengo tiempo. En este momento, un mensajero llegó apresuradamente desde la puerta sur, trayendo noticias. El gran ejército del rey ya ha partido de la capital. Fin del capítulo 10.